¿Existió otra humanidad? ¿Una civilización extinguida hace millones de años que practicó estas operaciones de cirugía y que llegó a convivir con los dinosaurios? Lo que están contemplando son las piedras de Ica. Piedras talladas, con grabados imposibles. Son más de 20.000 y nos remiten a un mundo quizá perdido para siempre. Así las definió el descubridor de esta insólita biblioteca, el doctor Javier Cabrera de Arquea, médico del sur del Perú, que las fue recopilando poco a poco, convencido de que en ellas se encuentra un mensaje de vital importancia para el mundo actual. Operaciones a corazón abierto, cesáreas, transfusiones de sangre, extraños utensilios e inquietante aspecto en estos seres que están contemplando. ¿Quiénes son estos individuos que miran al espacio? ¿Quiénes son los que montan encima de animales que jamás convivieron con la raza humana? Viajamos a Ica en varias ocasiones para conocer toda la verdad de estas miles de piedras que hoy se mueren en una vieja casa, en un museo afectado por terremotos y sobre todo por el absoluto abandono. Comprobamos que siguen existiendo dos posturas irreconciliables y hemos querido conocer los últimos análisis científicos y, por supuesto, las últimas investigaciones. Es, amigos de Cuarto Milenio, el momento de arrojar luz definitiva sobre el extraño enigma de las piedras de Ica. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Esto que tengo en mis manos es una piedra de Ica, el objeto de tantas adhesiones y, en ocasiones, hay que decirlo, tanto desprecio por parte de la comunidad científica. Un imposible, pero tangible, desde luego, con figuras que aparentemente no tienen sentido. Pero ¿qué hacen miles de piedras en un lugar alejado del Perú? Quizá para la persona que las impulsó, el doctor Cabrera, había ahí una clave, un gran mensaje. Durante mucho tiempo se pensó, hay que decirlo, que las piedras de Ica eran una cosa desfasada, fraudulenta, porque evidentemente todo esto se tiene que componer hoy en día. Así estaba el asunto del misterio en torno a estas miles y miles de piedras grabadas, algunas, como han visto, de cirugía, de encuentros con dinosaurios, de astronomía, contando una historia. Todo estaba, como digo, en más o menos calma y olvido, hasta que de pronto, hace muy poco tiempo, aparece un libro, este que tengo aquí, La verdad sobre las piedras de Ica, que trae nuevos análisis. Es que es lo que importaba. Hasta este instante había algunos que decían que las piedras eran muy antiguas, otros que los grabados eran modernos, en fin, un batiburrillo en el que no nos poníamos de acuerdo. Esta noche queremos arrojar algo de luz. Queremos que ustedes, sabemos que muchos no han oído hablar todavía, parece mentira, ni han visto las piedras de Ica, opinen con argumentos. Por eso hemos invitado, de alguna forma, a ambas partes, para un debate y para mostrar cosas. Los autores del libro son María del Carmen Olázar y Félix Arenas, y están con nosotros. María del Carmen, Félix, bienvenidos. Hola, gracias por estar aquí. Gracias. Ha sido una auténtica sorpresa, yo tengo que decirlo. Y tengo que decir también que muchos investigadores, que hemos estado varias veces allí, nos quedamos impresionados. Dos personas, tengo que decirlo también, con un trabajo encomiable, con un trabajo solitario, logran extraer piedras y analizarlas, que es lo que había que hacer. Las piedras de Ica, después de vuestra investigación, ¿creéis que son auténticas, muy antiguas? Responded. Nosotros, cuando hicimos la excavación, siguiendo una pulcritud, y además los que habéis leído el libro sabéis que hemos tratado el tema con un respeto, y a todas las partes con un respeto tremendo. Y dentro de ese respeto, nosotros hicimos, antes de hacer la excavación, un protocolo con la Universidad Autónoma de Madrid. Recibimos instrucciones, habíamos hecho ya un trabajo geotécnico durante años, y tengo que contestarte que sí, que los resultados de estas dataciones sorprendentemente nos han dado 99.000 años, la más antigua, 61.000 años, la menor, y una piedra que estaba asociada con un manto nos daba aproximadamente del siglo VI, VII. Félix, una cosa importante. La piedra que tú tienes ahí a tu vera es una de las que habéis empleado para los análisis. Ese objeto tan extraño, o para algunos, ¿no?, objeto fuera del tiempo, da esa cantidad de años.
Esta concretamente, que además creo que hay una fotografía que hemos incorporado, esta concretamente la encontramos totalmente rodeada de caliche, de carbonatos, y a su vez muchas piedras pegadas. Y esta fue una de las piedras que se dató, y se dató aproximadamente con 61.000 años. Es decir, la universidad al cabo de 6 meses nos dio los resultados con más o menos con una aproximación de 4.000 años de diferencia más arriba o abajo, y fue de 61.000 años lo que dio esta piedra, ¿no? Bueno, la otra cara de la moneda. Yo recuerdo perfectamente mi primer viaje a Ica, Vicente París, un investigador concienzudo, meticuloso, fue el primero en nuestro país en decir, atención, esto es un gigantesco fraude, vamos a llamarlo así. Antes de eso, el impacto de libros absolutamente míticos como Existió otra humanidad, de J.J. Benítez, a través de Gaeta del Norte, en Vizcaya, se monta un tremendo revuelo, unas piedras que son emisarias de otra humanidad, enorme interés, y Vicente París, aproximadamente 20 años después, demuestra algunas cosas que parecían una estocada al fenómeno, demoledoras. Para él, las piedras de Ica se estaban haciendo de forma fraudulenta. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Te agradezco mucho que estés aquí, que acabas de llegar de Colombia. El jet lag, estoy seguro que no va a impedir que nos cuentes, No. como siempre haces, de una forma muy concisa, tus investigaciones. Fue un terremoto para los que seguíamos el tema de Ica. Un reportaje en la revista Año Cero, en el que, si casi en titulares me lo puedes contar, Vicente, ¿qué es lo que descubres? ¿Tú creías en las piedras de Ica en un principio? Lo suficiente como para que mereciera el esfuerzo de ir allí y hacer la investigación. ¿Qué descubro? Muy brevemente te digo, pero creo que es importante, mi primera impresión al llegar al museo fue de extrañeza, al comprobar que aquellas piezas que eran tan importantes, la mayoría estaban embetunadas. Aquí tenemos 2 piedras, por ejemplo, esta está sin embetunar, esta está pues, recubierta de betún. A mí me extrañó de que algo tan importante como eso no le importara embetunarlo, y él me dijo que no importaba, que lo importante era el grabado. A partir de ahí, cuando estuvimos hablando, yo me daba cuenta de que él ya no tenía mucho interés en demostrar la autenticidad. Él decía que eso ya estaba demostrado por el famoso análisis de la Universidad de Bonn, que yo le pedí, le dije si me podía mostrar, dijo que ya lo había mostrado anteriormente. Un análisis antiguo que decía que las piedras eran muy antiguas. Que eran antiguas porque había una pátina de oxidación, no muy definida, no era un análisis tan bueno como el que han hecho Félix y Mari Carmen, pero lo suficientemente contundente como para decir, bueno, posiblemente son piedras auténticas. Como digo, pues esa fue mi primera sorpresa. Estuvimos ahí hablando, él me habló mucho sobre los grabados, sobre que se trataba de una humanidad, no sé si lo he mencionado ya, una humanidad que supuestamente coexistió con los dinosaurios. Los dinosaurios, no olvidemos, se extinguieron hace 65 millones de años. Claro, eso era un tema fascinante, impresionante. Y después de hablar un tiempo, yo le dije, ¿es posible conseguir alguna de estas piedras? Me dijo, no, lo único que hay son falsificaciones y tal. Bueno. Él admitía, el doctor Cabrera admitía, en su museo con unas 11.000 piedras, que había otras que eran falsificaciones, a raíz de las auténticas que él tiene. Sí, lo curioso es que cuando el último día le llevo alguna de las piedras que había conseguido, se la muestro, le digo, ¿es una falsificación o es auténtica? Me dice, es auténtica. Y con esa piedra yo voy a Madrid, bueno, primero a Madrid y después le llevo a José Antonio Lamich, una de esas piedras, bueno, en realidad 2, para que las analizara y me dijera a ver qué encontraba. Y el hombre encontró, entre otras cosas, en alguna de las ranuras, restos de papel de lija. Eso, unido a otra serie de cosas que él me explicó, pues me hicieron pensar que lamentablemente eran falsas. Así que el año siguiente, cuando regreso, le digo al doctor Cabrera, bueno, esto es lo que yo tengo. Hemos hecho estos análisis, han dado que son falsas. Por favor, déjeme una piedra que podamos llevar a España para hacer un análisis y que se demuestre que son auténticas. Digo, luego yo le prometo, si quiere le firmo un documento, lo que sea, y le devuelvo la piedra. Hay gente que las ha robado, me parece absurdo. Yo le hice esa petición y me volvió a insistir que era inútil, que ya se había demostrado que no valía la pena. Entonces, con las nuevas piedras que yo había conseguido, regreso a España y lo primero que hago es cogerme una buena lupa, un microscopio y comprobar que había junto a, no es esta una de las piedras me parece, pero bueno, ahí creo que tienes las fotografías, había junto a los surcos, había restos de lápices de colores, de 4 colores, rojo, azul, amarillo y verde, los 4 colores con los cuales los niños dibujan. Justamente allí en Ica yo pude comprobar que había unas cajitas pequeñas de lápices para niños con esos 4 colores.
Entonces ya, después de ese análisis, pues yo ya le volvía con Cabrera, le dije, bueno, esto es lo que hay, ya pues no hay, o me da una prueba definitiva o esto pues tiene que salir. Lo saqué en la revista Año Cero, como tú has dicho, y un poco con la intención de provocarle para que al final se decidiera dejar a alguien, no iba a ser a mí, a alguien una piedra auténtica o alguna demostración de que era auténtico aquello. Sí me gustaría añadir una cosa más, que es la impresión que le produce, por ejemplo, a una periodista cuando llega por vez primera a ver algunas de las imágenes. Primero que hay diferentes piedras, muy diferentes piedras. Para cualquiera, creo, Carmen, es un impacto encontrarse con un lugar con tantas piedras, semi-abandonado por los últimos terremotos además y medio hundido, en el fondo olvidado, y todo un material hecho ¿para qué? ¿Cuál fue tu impresión? Para que se las tramites a la gente. Sí, además, como bien decía Iker, cuando nosotros llegamos el pasado mes de julio a Ica, el museo está cerrado, está completamente cerrado. Su hija, Eugenia, fue quien nos abrió el museo para que pudiéramos filmar las piedras. Sabía que habías conocido a su padre en esa ocasión que viajaste a Perú, y lo que nos encontramos fue un montón, un almacén enorme con piedras, muchas de ellas rotas, muchas de ellas completamente abandonadas, incluso metidas en cajones, llenas de polvo, llenas de arena, porque es un museo que no está abierto al público, no tiene tampoco lo que sería pues unas estancias donde estuvieran bien colocadas, están solo protegidas, ahí lo vemos, por una especie de rejas de metal que muchas de ellas incluso se han caído. ¿Qué es lo que más te llamó la seísmos. atención de lo que aparecía en las piedras más grandes, que son las que más impresionan? Lo que más me llama la atención, la cantidad de operaciones, de extracciones de cerebro, de transfusiones de sangre que había, porque parecía que mezclaba ciencia completamente moderna con cosas antiquísimas, incluso prehistóricas. Entonces no casaba muy bien lo que había en algunas de esas piedras. Antes le preguntabas a Vicente, ¿crees que hay piedras? Yo creo que algunas de esas piedras sí se las dieron al doctor y sí que son verdaderas. No las que pueden tener o ser más espectaculares, que puede que las hicieran después, pero algunas de ellas, las primigenias, las que en un principio el doctor empieza a estudiar, yo creo que sí que pueden ser verdaderas. Cuenta la historia que hace un tiempo, agradecido por una operación, a una persona, Félix Llosa, le da una especie de regalo al doctor Cabrera. El doctor Cabrera, hombre interesado en la ciencia, estamos hablando, hay que decirlo, no de un cualquiera, sino de un doctor importante en esa región del Perú y que además llevó al cataclismo toda su carrera y todo su prestigio. Esta historia de las piedras le costó un sinfín de disputas y acabar ridiculizado. La gente puede pensar, es muy sencillo, que digan dónde está el yacimiento de miles de piedras de esta humanidad gliptolítica, ¿no? Como decía Cabrera, y se comprueba que están ahí. Él decía que no podía mostrar esa información porque las piedras en el Perú correrían un serio peligro. Os lo contó a vosotros también. ¿Creéis que era una excusa para no decir dónde estaban? ¿O es que no había lugar donde estaban y se estaban fabricando por parte de algunas personas? Bueno, nosotros tenemos que basarnos en lo que él dijo. Una persona que es capaz de invertir, como tú muy bien has dicho, no sé, creo que has sido tú, pues todo su patrimonio, su esfuerzo, su familia, todo. ¿Su prestigio? Y su prestigio, pues era porque creía en ellas, equivocadamente o no. Y de hecho nosotros nos dijo, estas que tengo aquí están analizadas de la manera que fuere, que ahí no nos metemos, son auténticas. Ese montoncito tengo mis dudas. Pero dejando un poquito de lado a esto, me voy a ir un poquito a responderte que nosotros a la fuerza, Félix y yo, forzosamente tenemos que creer que hay piedras auténticas. Nosotros hemos encontrado piedras auténticas, pero no solo nosotros. Y ahora me voy a dirigir también un poquito a Vicente París, porque por teléfono me hiciste, creo, esta pregunta. No sé si cuando hablamos de auténticas es que estamos hablando de una antigüedad concreta, porque nosotros hemos estado en casa del doctor Pecia, de Alejandro Pecia. Estaba muy mayor, pero estaba con su señora. Arqueólogo reputadísimo en Perú. Reputadísimo, pero que a su vez ambos, tanto él como su señora Dora, habían trabajado toda la vida en el Instituto de Ica. Incluso nos confirmó la señora Dora, que todavía vive, nos dijo que en los sótanos del museo estaban guardadas piedras. A ver, no estamos haciendo ninguna valoración, simplemente exponiendo los hechos. Por tanto, por otra parte, Alejandro en su casa tiene piedras. Esa piedra, no sé si puedes mostrarla o nuestra cámara puede
Esa piedra que da esos años, ¿qué es lo que cuenta, Félix? ¿Qué aparece ahí? Pues nos cuenta una operación, un hombre que está intubado. Es que eso es increíble, o sea, Claro. una operación... Que es una tecnología que no podía existir. Vamos a ver si nuestros compañeros Hay nos una sacan con camilla detalle. de madera Sí, sí, está bien ahí, Félix, están captando. y se ve cómo le están sacando el corazón. Hay dos herramientas, una flecha y algo muy similar, posiblemente un cuchillo, que tiene una forma casi de bisturí. En esta zona se puede ver. Y aquí tenemos perfectamente dibujado toda la masa intestinal, es decir, todos los intestinos y el corazón en este lugar. Vamos a ver, opiniones, por favor. Vicente, Carmen, también, porque a mí sí que me sorprende, lo he dejado un poco como sorpresa, que la piedra que da este análisis sorprendente o que tiene adheridos restos que dan esa fecha, no sean precisamente piedras con un hombrecito, una cosa que puede ser asumible, sino una operación de cirugía. Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? Es muy importante que aquí los análisis que se hagan sean sobre las piedras que de alguna forma validarían la tesis de Cabrera. ¿Pero tú qué opinas personalmente de eso? De esa piedra en concreto. Yo me gustaría tener más información. Nosotros lo hemos hablado anteriormente en privado y yo, por ejemplo, estuve buscando un poco la misma prueba que estaban buscando ellos en algunas piedras que realmente eran impresionantes, hermosas, con un montón de información, y estaba buscando una capa de algún material que lo recubriera con la finalidad de demostrar que la incisión tenía una cierta antigüedad, que no era algo moderno, ¿no? Yo personalmente eso no lo he encontrado y he visto, yo creo que miles de piedras. He estado desenterrando piedras yo también. No he estado en el mismo lugar que ellos. El lugar donde normalmente llevaban, porque han sido varias las personas que han desenterrado piedras, estaba muy cerca de una pequeña carretera, de un camino. Yo recuerdo el presidente de una asociación muy querida, de la Asociación de Amigos de las Piedras de Ica de Barcelona, Joaquín Mititieri, hace años, antes que lo hiciéramos cualquiera de los que estamos en esta mesa, fue a desenterrar piedras también, y en esa zona aproximadamente que estuvisteis vosotros. Aparecieron algunas piedras como esa más o menos y otras embetunadas. Desenterraron piedras embetunadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las habían sembrado. Habían estado anteriormente. La posibilidad de que haya gente que haya provocado, para periodistas o para tal, piedras falsas perfectamente insertas. ¿El análisis descarta eso, Félix? Nosotros no hemos hecho pruebas a ninguna piedra del museo del doctor Cabrera. Tampoco hemos hecho ninguna prueba a piedras que estén en manos de huaqueros, porque nos falta la información estratigráfica, la sedimentación, que es lo que realmente se podemos datar. Entonces, lo que hicimos fue ir a la excavación y datar absolutamente todo el... ¿Y esa piedra estaba solitaria? La gente puede pensar, ¿había muchísimas piedras acumuladas como en un gran yacimiento o estaban dispersas? Estaban dispersas. Dispersas. Nosotros tomamos muestras de varios lugares, de varias laderas del Cerro La Peña, y generalmente fuimos a las partes más rocosas porque las que costaba mucho más excavar, porque nos ofrecían más información estratigráfica. El doctor Cabrera me hizo una pregunta, yo le hice una pregunta, ¿por qué había embetunado las piedras? Y él me comentó para poder fotografiar y diferenciar mejor el dibujo. Pero que a pesar de todo, él tenía una o dos embetunadas y siempre conservaba alguna legítima, sin embetunar, para el día de mañana. Esta piedra no embetunada y ninguna de las que hemos encontrado están embetunadas, sí que nosotros hemos comprado piedras artesanales. Incluso con las líneas de Nazca hay algunas que te hacen ya los dibujos que hay de los... Y además hemos visto cómo algunos lugareños hemos visto que sacaban piedras y las remarcaban. Y luego después bien, esto forma parte de una realidad. O sea, la posibilidad de que convivan, lo dejamos ahí, algunas piedras más antiguas, no sabemos la antigüedad, muy extrañas en su contenido, con otras que los artesanos intentan hacer en una zona bastante pobre. Vicente, en tu opinión, el doctor Cabrera había creado una red de constructores de piedras, ¿y por qué la mantenía? ¿Había un factor económico, un factor de prestigio, un factor de ser
el heraldo de una nueva teoría sobre la humanidad? ¿Qué crees que hay de fondo? Tú que piensas que la inmensa mayoría son fraude. Yo creo que algo de eso había, es decir, Javier Cabrera era una persona con ideales, pero también era una persona que tenía bastante amor propio. En el momento en que él dejó ya de presidir de determinadas, o sea, de estar en, no recuerdo, has dicho antes, era presidente del... Sí, del instituto, director en el Instituto Nacional de ICA. Efectivamente. En cuanto dejó de estar ahí, que fue una situación que por lo que me contaron, pues fue un poco forzada. Sí, entonces, a partir de ese momento, lógicamente él tenía ganas de tener un descubrimiento, algo que hiciera callar a todos los que de alguna forma le habían empujado fuera de ese lugar, ¿no? Yo creo, ahora que han pasado años, yo creo que él sí pensaba que las piedras eran auténticas. Durante un tiempo yo estuve dudándolo, porque a mí me hablaron personas que habían visto a Cabrera dar diseños, dibujos a algunos de los que le portaban las piedras. Diseños médicos, por ejemplo. Por ejemplo. Y claro, lo primero que uno piensa es, quizás le está diciendo, grábame esto. Pero también había la otra versión, que es la que yo ahora creo que es la correcta, en la cual le estaba pidiendo que le trajeran piedras con ese tipo de contenido. Entonces, posiblemente él sí creía en la autenticidad de esas piedras. Efectivamente, había una serie de artesanos. Voy a mencionarlos, pues son tres básicamente: Basilio Uchuya, Irma Gutiérrez, y después había algún pariente más que les ayudaba. Básicamente eran esas dos personas. Irma Gutiérrez, yo hablé con ella, fue la que de alguna forma me dio las informaciones que utilicé yo en mi artículo en Año Cero. Ella me explicó cómo se fabricaba una piedra. Y lo hizo delante de mí, además de grabarlo con los restos de, o sea, con una sierra partida. Lo que más me llamó la atención fue el hecho de que la pusiera en un montón de estiércol y la hiciera quemar. Porque, lógicamente, después aparecía una pátina que, ahí la tenemos a Irma Gutiérrez, aparecía una pátina en la piedra que, para una persona no entendida, le daba una apariencia de ser antigua. Entonces, sí había una serie de personas que le proporcionaban el material. Lo que pasa es que yo creo que lo fabricaban a petición. Si Cabrera le decía, vamos a ver, me interesan las piedras sobre operaciones quirúrgicas, pues le buscaban en revistas, en lo que pudieran encontrar, operaciones quirúrgicas. Si quería dinosaurios, pues le buscaban dinosaurios. O sea, que había un grupo de artesanos, ¿crees tú, Vicente, que recibiendo órdenes del doctor o no, confeccionaban al gusto del consumidor miles de piedras? Nosotros tenemos una eso imagen... seguro, pero Iker, de todo esto es el sentido con lo que lo hacían, porque podía haber un sentido económico, pero que yo recuerde, el doctor no vendía esas piedras. Es más, a investigadores que fueron allí, a ti, Vicente, no te las facilitó, pero a otros investigadores le ha facilitado piedras de su propio museo. No se las ha vendido, que podía haber un interés económico. Yo no sé si sabéis de alguien... Mientras tanto, vamos a ver unas imágenes de fondo de Juan Villa, nuestro compañero. Juan Villa, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tenemos ahí unos objetos que luego van a tener su protagonismo también. Pero iremos viendo, Juan Villa, porque con técnicas mucho más modernas, bueno, pues intentó hacer piedras de Ica, que evidentemente se pueden hacer, se puede hacer todo. Ahora, el asunto es si hay modelos reales, auténticos o no. En este libro, editado por el doctor Cabrera, que nos dio allí hace muchísimos años, él creía que esta humanidad se extinguió. Nos dejó su mensaje en un material perpetuo para que los hombres de hoy lo entendamos, y había como varias series que ustedes han visto: dinosaurios, cirugía, astronomía. Parece que se ha hablado de que en cirugía, y esto es sorprendente, hay algunos hallazgos que se adelantan en el tiempo. Transfusiones, rechazos... Cuéntanos un poco, Félix. Es cierto, Iker, y a mí es lo más sorprendente, personalmente es lo que más me ha llamado la atención. Yo, en un congreso científico en el que yo formaba parte y estaba haciendo un máster, y fue aquí en Madrid, y había científicos de distintos lugares relacionados con la medicina. Entonces, yo subí varias piedras y me comentaban científicos relevantes y médicos que era imposible que el doctor Cabrera podría conocer las informaciones que ya tenía, que estaba dando entonces, ¿no? Recuerdo un genetista que me comentaba, bueno, que no era posible, ¿no? Que en ese tiempo no se tenía esa información. Se sabía que las piedras, por ejemplo, eran de los años 70, están fotografiadas y aparecían embarazadas, cediendo algunas sustancias de la placenta para antirrechazo, y después se descubre que eso se emplea de verdad.
Y que Eso ha ocurrido. hay un detalle importante, yo creo que es muy, que fue una suerte que Juanjo Benítez estuviera en el año 74, creo que fue ahí, en ese momento, porque tomó testimonio de lo que hasta ese momento había en el museo y lo que decía el doctor hasta ese momento. Entonces, en ese libro, el propio doctor Cabrera mencionaba que había unas revistas de medicina donde ya se hablaba de la posibilidad de que en la sangre de la embarazada hubiera una hormona antirrechazo. Y se lo contó a él y como el libro está publicado tenemos ese dato importante. Luego ya se ha profundizado en la investigación y claro, cuando ya se ha popularizado más, cuando ya se ha hablado más en serio sobre ese tema, parecía como que él lo hubiera anticipado, pero no es así porque como digo en ese libro ya está registrado. Vamos a hacer una cosa en este momento. Voy a pedirle a Juan Villa que traiga unos objetos, Carmen, que han sido objetos apócrifos dentro de la historia de Ica. Porque hay una enorme sorpresa, y yo hoy tuve algo que ver también, por lo menos en la difusión de esto. Tengo que decirlo, también el doctor Cabrera o presentía algo, hay quien dice que presentía que llegaba a su final, no lo sé, pero de repente, yo nunca lo voy a olvidar, me enseña una habitación paralela que él decía que siempre permanecía cerrada. Yo, que iba de reportero de una revista, alucinaba, porque digo, ¿qué es este mundo? Las piedras eran las piedras. Y Carmen, defiéndenos porque tú has tenido en las manos algunas de estas arcillas. Le agradezco muchísimo a Vicente que haya traído arcillas reales, vamos a decir, de las que estaban en la colección de doctor Cabrera. ¿Esto qué demonios es? Explica un poco la visión que ahora estarán viendo las personas. ¿Serían moldes de las arcillas de Ica? Pues es un poco lo que vemos reflejado en algunas de las piedras hecho en arcilla, porque en muchas de ellas vemos también operaciones, vemos animales prehistóricos, como están siendo devorados los hombres que al parecer convivían. Ahí en la que tienes tú, en la representación que nos ha hecho Juan Villa, estamos viendo una operación. Y como bien decía Iker, a nosotros cuando fuimos este año no nos enseñaron esa habitación que tú pudiste contemplar, estaba cerrada a cal y canto. Me imagino que muchas de estas arcillas, con los terremotos que había habido, se echaron a perder. Si las piedras, que son muchísimo más duras, estaban algunas destrozadas, me imagino que muchas de esas arcillas habrán desaparecido. Pero eso sí que lo tenían como una cosa aparte de la que incluso su hija Eugenio no quería ni hablar. ¿Por qué? No lo sé, la razón no la sé. Que pudimos tener arcillas de Ica por una serie de casualidades imposibles que nos llegaron hasta ellas en las manos y que el propio Cabrera se las había dado a una persona muy concreta. Pues sí, hay imágenes que lo demuestran. Estamos viendo cómo en una estancia nosotros tenemos en las manos esas arcillas de Ica. Miles de arcillas. Miles de arcillas donde... Que es un poco incomprensible también. Sí, pero es que hay algunas escenas, incluso Iker, apócrifas que no se querían ver. Ahí tenemos algunas que son idénticas prácticamente a la idea de la piedra de Félix que ha dado de sus análisis. Claro. Hay que decirlo también. Hechas además muy toscamente, vemos como si fueran incluso algunas recreaciones de niños, ¿no? Por los rasgos, las caras, pero ahí estamos viendo los mismos tubos, las mismas hojas de coca que muchas de las piedras se ve que utilizaban los antiguos chamanes en teoría para esas operaciones. Esas son las que vimos nosotros. ¿Qué son? ¿Por qué las hizo? ¿Son auténticas? ¿Hay alguna de ellas auténticas? ¿O se hicieron a raíz de lo que estaba contemplando en las piedras de Ica? ¿Y con qué sentido? Opinión, Vicente, Mari Carmen, Félix, sobre las arcillas. Yo en vuestra creo... opinión, ¿qué es esto? Miles de arcillas en el mismo caserón colonial allí en Ica. Yo estuve con Basilio y él fabricó delante de mí una de estas arcillas. Y yo creo, vamos, una opinión, porque sobre eso no tenemos pruebas, pero así como en un momento determinado, pues el doctor Cabrera ya debió haber pedido sobre cirugías, sobre astronomía, sobre distintas cosas, en algún momento seguramente Basilio o alguien le llevó alguna arcilla que habría fabricado, a ver, pues si se la compraba. Me imagino que a él le interesaría bastante y a partir de ahí empezaría a pedir más. ¿Por qué? Porque era algo que de alguna forma confirmaría, al tratarse de otro material y demás, el resto de su colección. Entonces, yo pienso que simplemente le pidió a Basilio que se las llevara. Basilio las fabricaba, yo creo que casi a la misma velocidad que las piedras. Opinión, Mari Carmen, Félix. Primero, yo creo que está hablando con una opinión muy personal. Creo que no tiene una investigación detrás que corrobore lo que ha dicho Vicente París. Se me ha olvidado, luego lo comento, sí tengo algunos datos. Ahora lo comentáis, perfecto. Y yo, generalmente, a las pruebas, nuestro trabajo, a las pruebas nos remitimos. No obstante, sobre las arcillas no tenemos ninguna opinión, puesto que en nuestra excavación nosotros no hemos encontrado ninguna
arcilla, ningún dibujo de arcilla. Entonces no vamos a poner nuestro es decir, no podemos opinar, ¿no? ¿Es otra cosa? ¿Otro Yo material? pienso- Hay quien piensa que demuestra que el doctor, yo digo lo que se ha dicho, llegó a enloquecer, que cada uno ponga la frase que quiera, aunque hay una sorpresa que os voy a mostrar sobre esto, que llegó a creer tanto, encerrado allí, alejado del círculo científico que antes le había tenido en su seno, y creyendo que realmente el mensaje de otra humanidad estaba ahí, que creía todo directamente. Y que esto era otra parte. A mí él me llegó a decir que había en madera, en piedra y en oro. Las mismas historias. Yo lo siento, Iker, de verdad que no tengo ni idea. Arcillas es como un tema que han permanecido bastante oculto, dentro de lo que cabe. Nos llegó a enseñar. Sí, lo que pasa es que Estaban nosotros... allí, pero... ¿Y él No creía en hemos esas encontrado. arcillas? Te voy a repetir también otra cosa, porque yo recuerdo haberlas visto el año 1996, cuando realmente no estaba interesada en esto. No tengo opinión. No tengo opinión porque no tengo conocimientos para valorar cómo ha surgido todo esto de las arcillas, ¿eh? Yo creo que no tienen, aunque hay algunos dibujos similares, pero que pueden ser de una manufactura posterior, no sé atribuible a qué época, pero sí se me ocurre que hay una prueba, generalmente las cerámicas, todos los anticuarios que trabajan con cerámicas van a hacer unas pruebas en la Universidad de Oxford y lo que hacen estas pruebas es medir el tiempo de cocción, es decir, cuando una figura de barro ha sido cocida, ha sido metida al horno, es decir, esto se puede datar. Que sería una cosa importante Sería que no sé si interesante. se ha hecho, Vicente, de momento, porque claro, no era fácil tener cerámicas auténticas como tienen ahí, auténticas entre comillas. Yo no sé en el caso de las que están en su museo, pero como yo he dicho antes, ha fabricado algunas delante de mí. Y unas Decías cosas... de pruebas, que había pruebas de para ti lo apócrifo que eran las Claro, arcillas. a eso iba. Yo observé, y además está fotografiado, cómo colocaba la pieza que estaba fabricando encima de un cartón ondulado de los de las cajas que hay en cualquier parte del mundo. Cuando estuve en el museo de Cabrera otra vez, pedí permiso para levantar una de estas arcillas o terracotas y me encontré exactamente los mismos surcos con la misma distancia que tienen los que fabricaron para mí. ¿Había cartón ondulado hace 65 millones de años con esta misma distancia entre los surcos? Pues a mí me cuesta de creer. Esa es una de las varias. Otra cosa, perdóname, es que si se observa bien en todos, tanto en el museo como en las que tengo yo aquí, los ojos son muy redondos. Están hechos con el capuchón de un bolígrafo, igual que el pico del ojo, ¿no? Entonces, hay cosas como muy llamativas. Por otra parte, yo no creo que unas terracotas, insisto, porque están hechas no en un horno siquiera, están hechas sobre un montón de estiércol, al que se le echa un poco de queroseno o algo así, se le deja ahí un rato que se vaya calentando, pero a unas temperaturas relativamente bajas, y no llegan a tener la cocción suficientemente intensa como para ser arcillas. Entonces son frágiles. De hecho, está, por ejemplo, el mismo Basilio, ya me la vendió con un poco de pegamento porque se la había roto a él. Entonces, yo no creo que esto aguante 65 millones de años, francamente. Vamos a hacer una cosa, que es evidente que quizá arcillas y piedras no tienen que ver, que pueden ser copias sobre unos argumentos que están ahí en una piedra que es auténtica. Por lo menos los sedimentos que la rodean, claro, son 100.000 años, tampoco millones de años. Pero hay algo más, y esto sí que es sorprendente y es un material exclusivo, hay que decirlo. Nosotros, con arqueólogos de prestigio mundial, como Giuseppe Orefici, viajamos a Cahuachi, que es una zona muy próxima a este entorno de las piedras, y se están descubriendo ciudades enteras, ciudades bajo la arena. Bien, una de las cosas que han descubierto, y atención porque esto, bueno, ahí lo dejamos, es lo que van a ver ahora. Esto tiene más de 2000 años. Se ha descubierto mucho después de la existencia de estas arcillas y verán que hay cierta similitud. Es una especie de casa de adobe. Nos contaba Giuseppe Orefici que puede ser un lugar ritual. Permanecía enterrado en el desierto peruano antes del nacimiento de Cristo probablemente. Y vean la escena, por favor. Es como una Esto escena de jamás se ha visto en chamanes. televisión. Nos contaba Orefici que era como una escena de chamanes. Pero bueno, hay cierta Vemos idea, ¿no? que hay alrededor que están danzando.
alrededor de lo que sería el chamán principal, y son varias escenas que se representan y, como bien decía Iker, tienen más de 2000 años y fueron descubiertas en el año 2003, cuando ya incluso el doctor había fallecido. ¿Hay una idea de algo antiguo real que se representa en estas arcillas? Porque desde luego, claro que no es lo mismo, pero es muy extraño. Estarás conmigo, sí, Vicente, pero que esto es muy extraño. Pero fíjate, Iker, que ahí no hay nada que esté fuera de contexto. Estamos asistiendo Aparte ahí... de la propia extrañeza y el rostro, creo que la forma de la nariz, la cabeza... El ojo, desde luego, no. No, pero fíjate, desde luego, a nivel general, yo pienso, Ya. me recordó de inmediato algo de las arcillas. Pero fíjate que ahí nos encontramos frente a un ritual, que es lo que uno puede esperar en un lugar arqueológico donde había pues una tradición muy fuerte y donde todavía se siguen haciendo rituales. Pero no había ni dinosaurios, no había piedras con tecnología extraña como las que aparecían ahí. Esto está dentro de un contexto lógico, coherente. Las piedras, en principio, no. Con esa piedra que muestra una operación imposible, ¿creéis, Félix, Mari Carmen, para dejar por fin las ideas claras al público, que se demuestra que en el Perú, hace muchos miles de años, como decía el doctor Cabrera, hubo una gente que era capaz de hacer esas operaciones? Nosotros creemos que la coherencia está en la ciencia, en los científicos, en el arqueólogo que ha datado las arcillas en 2000 años. Me parece que, bueno, esto es algo palpable y que generalmente otros arqueólogos o científicos no van a poder rebatir, ¿no? No obstante, en el mundo de las creencias, pues cada persona cree o trabaja en aquello en lo que cree, ¿no? Por cierto, el doctor Cabrera tiene mi admiración en el sentido de que fue una persona que durante 40 años luchó por aquello que creía y pagó un precio francamente alto. Y en los últimos momentos yo pienso que no estaba enloquecido, sino únicamente por razones de edad y biológicas normales, pues sí que estaba un poquito mermado, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Iker, pues yo tengo que decir que esta piedra, y a las pruebas me remito, a la datación que hemos realizado, que es antigua, que yo no la asocio con las arcillas, porque es que nosotros no hemos investigado las arcillas, no puedo emitir un juicio sobre algo que no, pero aquí hemos visto la Universidad Autónoma y el carbonato 14 que se le hizo a una piedra, han demostrado que las piedras son absolutamente y científicamente una realidad. Mi opinión es que las piedras del Museo de Cabrera son falsas y que quizás originalmente hubo algunas auténticas. Aunque, matizo, no sé todavía, porque eso es importantísimo, si había o no había dinosaurios. Es decir, cuando una piedra tenga posibilidad de ser auténtica y sea analizada, es muy importante saber lo que está representando. Puede haber operaciones quirúrgicas, pueden ser simplemente... Tan extraño como dinosaurios, Vicente. Puede ser, pero puede ser, más. ojo, puede ser una autopsia o puede ser un sacrificio. Eso sí que lo hemos tubos. pensado, pero con tubos os parece Con extraño. instrumental médico, Pero ¿no? hace Que falta más parece datos. Hacemos con una corazones cosa. perfectos, como hemos visto en algunas de las Vamos a hacer una imágenes. cosa, porque evidentemente el tema es tan amplio, tan inabarcable como han comprobado, que seguiremos investigando y dando datos sobre este tema que después de 5 años es la primera vez que tocamos y hemos investigado mucho. Nosotros ponemos las imágenes muy impactantes que ustedes están viendo, el público español, que lo vean, que vean las trazas y que nos vayan respondiendo, dando información de diferentes ámbitos para que esta investigación prosiga. Porque desde luego, si todo parecía después de los trabajos de París bastante explicable en el aspecto de que había artesanos que lo hacían, hay que decir también que los nuevos análisis de Mari Carmen Olázar y Félix Arenas en este libro, La verdad sobre las piedras de Ica, bueno, pues representan esa gran sorpresa. El tema queda un poco ahí en stand-by. 100.000 años, una piedra con una operación. Opinen ustedes y seguiremos investigando, es lo que podemos hacer. Yo, de momento, hasta nuevas aventuras y noticias, os deseo todo lo mejor. Mari Carmen, Félix, gracias por traernos ese material, que creo que periodísticamente es un bombazo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima, Muchas gracias. gracias. Lo mismo Vicente París, que ha tenido la deferencia de traernos objetos muy preciados, para que los tengáis ahí, para que los veáis, y piedras que quién sabe si pueden tener un secreto. Como siempre, gracias Vicente, esperamos también tu trabajo sobre las piedras de Ica, tu libro, que no tarde mucho y que nos vengas aquí a contarlo. Muy bien, Gracias, muchas gracias Vicente. a ti. Gracias.
Y Carmen, ¿cómo nos quedamos los que somos humildes periodistas? Pues con la misma boca mil abierta. dudas, Sí. con mil dudas Es lo que todavía. pasa, queríamos dar luz a las piedras de Ica y al final uno acaba... Que son muy hecho un difíciles de embrollo. resolver, incluso con piedras que, bueno, de los guaqueros yo tampoco me fiaría mucho. Bueno, la historia es la siguiente. Nosotros dejamos ahí los datos, ustedes opinan. Hubo una humanidad extraña que convivió con dinosaurios, que tuvo gran tecnología y que nos dejó su legado porque les vino un fin del mundo y dejaron su mensaje. Opinen. Vamos ahora con otras imágenes. ¿Te parece, Carmen? Vamos con imágenes de espectadores. Vamos a verlas. Y quizá nunca llegaremos a saber si hay seres ajenos a nosotros, alienígenas. Desde luego estos bichejos han dado la vuelta al mundo como eso, como individuos de una especie desconocida, animal. Y yo creo que hay poco más que añadir, porque dan auténtica repulsa. Parásitos alienígenas. Así es como figuran los vídeos Madre que están mía. recorriendo internet y que están causando sensación. ¿Pero esto es real o esto es una...? No, no hay ningún tipo de truco. Son animales que existen, lo que pasa que los han hecho pasar por extraterrestres cuando no lo son. Pero Se luego esta trata en especie realidad... de cinta que tienen Sí, aquí, sí, se todos mueve ellos sola. son animales, Y son se mueve larvas, sola. son nematomorfos o gordiáceos. Son un tipo de gusanos, algunos de ellos, parásitos, cuyo tamaño varía entre los 5 centímetros y llegan hasta 1 metro de longitud. Por eso vemos esas grandes cintas, ¿lo ves? Las larvas van saliendo, se convierten en grandes cintas, además se desarrollan en sitios húmedos como arroyos, estanques, y su presencia en determinados ambientes pues puede ser síntoma de contaminación, o sea que no son nada buenos. Y además su aspecto es un tanto repulsivo, ¿verdad? Nos ponía sobre la pista Alex Muñoz Rodríguez, que nos mandaba el vídeo de esa larva de la que parece estar saliendo un auténtico extraterrestre. Vemos cómo las patas se van alargando, cómo va saliendo una detrás de otra. Y la verdad que estos seres pueblan la Tierra, nuestras aguas en algunos de los casos, pero no vienen del espacio exterior. Claro, recuerda esto a la obra aquella de Chicho Serrador, Los bulbos, ¿no? Y desde luego da una impresión muy concreta de la típica fantasía de seres, insectos en concreto, que de pronto empiezan a transformarse, pero todo pura naturaleza. Ahora, ¿cómo se emplea en Internet? ¿Y bajo qué parámetros? ¿Y la gente qué es lo que cree? Bueno, pues esa curiosa desinformación de la red, ¿verdad? Vamos con una imagen algo más fantasmal. Nos vamos hasta Estonia, hasta la ciudad de Tallinn. Francisco Javier Cecilia Otero nos mandaba esta imagen, nos decía que su hermana y su cuñado estaban visitando la localidad. Y vamos a ver la anomalía. Ahí arriba hay que fijarse... Vaya callejuelas, ¿no? Bien, sí, la verdad es que parece una ciudad de esas de fantasmas, Sí, ¿verdad? sí. O de brujas. Parecía Zugarramurdi. Pues mira lo que se encuentran ahí arriba. Solo se dan cuenta cuando llegan a su casa, regresan a España, la meten en el ordenador y fíjate. ¿Pero era un muñeco o algo que estaba ahí? Pues Guillermo León en los análisis nos dice que puede que se trate de un efecto óptico, porque justamente la fotografía se ha quemado en la parte donde estaba ahí. Puede ser algo textil, que estuviera colgando del árbol y parece que hace un efecto como de bruja, ¿verdad? Hombre, como si la propia Inquisición pero bruja la hubiera puesto ahí crucificada. crucificada, eso es. Que yo no sé si es el juego de la visión, pero yo desde luego he visto una mujer con faldón, no sé ustedes, con los dos brazos y Mírala. la melena hacia adelante. Vamos a poner un poquito más grande esto para que lo veamos. Pero sí, parece incluso, mira, la melena, los brazos y el faldón, esas grandes faldas que llevaban las brujas, ¿verdad? Cuando estaban haciendo esos ungüentos con las ollas. Bueno, pues según Guillermo, algo textil que tenía que estar ahí, que ha dado esa sensación, porque además, justo la imagen se ha quemado la fotografía ahí, en ese Bueno, preciso instante. De verdad que es de las curiosas de los últimos tiempos. Vamos a hablar un poco de este ambiente. Ambiente de brujería, un lugar de piedra y misterio, con una diferencia. No vamos a Estonia, vamos a Galicia. Y es que debemos retornar una vez más a la Galicia mágica, a la Galicia llena de leyendas, llena de historias y muchas veces con gente honesta que de frente, como ahora estamos ustedes y yo, cuentan auténticas vivencias. Hay pocos lugares tan evocadores como el que ahora vamos a visitar. La Escusalla, una fortaleza, un lugar de retiro, musgo, piedra, apariciones. Alguien habla de la historia del monje jorobado. ¿Quieren conocerla?
de noche, los ruidos, algo extraño, les obligaba a abandonar el sitio, que era imposible pasar aquí la noche. Aún hay gente que tiene mucho recelo a llegar aquí de noche con oscuridad. Yo, por ejemplo, vengo tranquilamente, lo tomo como un paseo, pero sí hay mucha gente que no les gusta acercarse aquí de noche. Galicia es tierra de leyendas, de meigas y damas espectrales, pero también de frailes, cuyas almas cuentan que deambulan por casas como la de la Escusalla, muy cerca de la frontera portuguesa, en la provincia de Ourense. Documentos descubiertos recientemente por José Lamela Bautista muestran que la imponente casa fortaleza de Escusalla, en Lobios, se empezó a construir a partir de 1729. Fue bajo las órdenes del poderoso abad de Manín, don José Martínez de Parga, cuando un año más tarde se añadió a la sólida construcción una austera ermita. La abuela de José Lamela y otros habitantes de Lobios llegaron a conocer al enigmático tío Roque. Era un portugués que vivió durante varios años en la abandonada casa de Escusalla después de la Guerra Civil. Tío Roque, él fuera en Portugal, fuera guardia republicano. Después mató al capitán y al matar al capitán tuvo que fugir. Escapó para aquí. Él se vino a vivir aquí y entonces era el que relataba que en las noches de luna llena un fraile con dos damas se le aparecía y traspasaba en silencio, absoluto silencio, traspasaba las paredes como si fueran puertas y sin que hubiera puertas, ¿no? El atónito lusitano fue testigo de las supuestas apariciones de un fraile encapuchado que siempre iba acompañado por dos damas desdibujadas en el aire. Este conjunto fantasmal producía ruidos sincronizados con el movimiento de sus pasos. Parecían criaturas muy reales, hasta que avanzaban decididas hacia las gruesas paredes ciclópeas de la Escusalla. Las atravesaban como si de niebla se tratara. Al otro lado, se desvanecían, como por arte de magia. Que aparecían fantasmas, que aparecían, incluso llegando a puntos que identificaban ciertos fantasmas que aparecían aquí, unos monjes, uno que era el marrequiño, o sea, un corcovado, que circulaba por aquí y que era malo. Que cualquier persona que se acercaba a eso, que había ruidos extraños, el marrequiño. El fraile jorobado, a veces acompañado de otros espectros de religiosos, no dejaba dormir a los desgraciados pordioseros. Huían despavoridos ante fenómenos semejantes a los poltergeist. A mí acabou de fazer a latiña do caldo, facían unha latiña do caldo, e unha vez acabado empezou a comer o caldo, e despois estaba sentadiño nunha pedra a comer o caldo, non? E nisto, pá, foi o caldo por a cara, a lata a voar tamén. Herminio Estévez conoció personalmente al tío Roque, quien trabajó durante varios años para su familia. Su muerte estuvo rodeada de misterio. O tío Roque morreu aí arriba, no medio do camiño. Ia coa viña do povo de arriba, de Lodeiros, para a Escusalla, e deu a morte, caiu, morreu. Como consecuencia de ello, alguna vez tuvo que escaparse hacia el pueblo huyendo de estas apariciones y que por el camino se le saltaban de un lado al otro del camino las sombras, ¿no? Y dio como consecuencia que su muerte, apareciendo su cadáver en el camino, se interpretó que era como consecuencia de una de esas noches que escapaba y no le dio tiempo a llegar. Roque no fue la única presunta víctima de aquellas sombras acechantes. Un señor que era más valiente y que estas cosas no le atañían. Yo paso de eso. Pero una noche con unos amigos que él se atrevía a venir aquí por la noche. Y una noche, efectivamente, que vino aquí. Pero cuando regresó, que iba muy pálido, muy asustado,
no les contó nada, pero a los pocos días falleció sin haber contado qué había visto, qué le habían hecho. En los años 30 del pasado siglo, el entonces joven Herminio Estévez fue también testigo de lo insólito en las proximidades de la Escusalla. Sentín a dar golpes, 3 golpes, coas esas sábanas da cama, non? Así nas pedras, pum, como batían a muller, pum, pum, pum. E eu digo, mira a María de Manín, pobrinha, a esta hora ainda a lavar a roupa, a ir a botar para casa. E eu correndo como unha bicicleta, e chego máis adiante, para aí 300 metros adiante, outra vez, xa máis arriba os touros, pum, pum, pum. Herminio se dio cuenta de que aquellos sonidos no eran sábanas golpeando las rocas, sino algo muy distinto que le provocaba escalofríos. No había absolutamente nadie lavando ropa a orillas del río. Los vecinos de Lobios y Aceredo sabían que aquel lugar estaba encantado desde hacía mucho tiempo. Para ellos, aquellos golpes secos eran producidos por el tardo, nombre que dan al mismísimo diablo. Quizá por eso, todavía hoy, se practican algunos ritos dentro de la casa. Aquí habían velas, un tipo de velones pequeños, así como botes y otras cosillas que aparecen por ahí, pero esencialmente velas. O sea que algún grupo de gente vienen aquí a efectuar algún tipo de ritos o algo así. Hoy en día, esto es reciente. El origen de todos los fenómenos puede brotar de una vieja historia que ha pasado de padres a hijos. Se cuenta que después del abad José Martínez de Parga, allí vivieron otros religiosos, entre ellos uno especialmente cruel, que hizo desaparecer a algunos de sus trabajadores. Se suele decir que mucha gente que venían aquí a trabajar que después que a lo mejor no regresaban. Por lo tanto, se supone que esa gente que utilizaban, porque entonces se pagaba con la comida, digamos, o sea que el salario era comer y darse por satisfechos. Pues esa gente, claro, venían aquí y al no ver dar vuelta, pues se suponía que quedaban aquí en el recinto enterrados. Nadie sabe si realmente esos crímenes ocurrieron, pues jamás se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas dentro del recinto. Sin embargo, las humildes gentes de Lobios aseguran que esta leyenda guarda las claves de lo que han vivido durante décadas en la Escusalla. Unos fenómenos que no saben explicar, pero que muchos de ellos han visto con sus propios ojos. Cuidado, e digan o que queiran e pensen o que queiran. Cobre rayas. Cobre rayas. A veces los miedos no proceden del mundo de las fantasmagorías o de enclaves como el que acabamos de visitar, tan evocador, piedra, musgo y misterio, sino que residen en cosas tan aparentemente alejadas de este mundo tenebroso como la cara de una muchacha, de una niña. Hace poco, revisando papeles y preparando temáticas para que ustedes opinen sobre ellas, las disfruten y a veces, como digo, se sobrecojan, encontré la cara de una muchacha. Una cara que es imposible de identificar con el crimen, porque claro, el rostro de una niña, ¿cómo uno lo va a asociar a la sangre, al asesinato? Y me pregunté, sabemos que ha habido niños criminales, pero niñas diabólicas en este caso, y por eso llamé a dos amigos. A uno lo conocen perfectamente, Gerardo Pelaz, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Y a otro también, que es nuestro experto en criminología, profesor de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Nada tan, digámoslo así, a contracorriente, antinatura como niñas y crimen, pero hay casos. Es cierto, y todos ellos normalmente provocan siempre en el público una pregunta del por qué y cómo, ¿verdad? Y algunos de los casos que vamos a comentar aquí creo que puede arrojar alguna luz, porque hay tres ideas muy importantes sobre esto. Primero, que las niñas, si viven determinadas circunstancias en las cuales ellas pueden escapar del contacto humano y pueden escapar de la realidad, entonces pueden matar, a poco que tengan un cuchillo o un arma que pueda ser mortal. En segundo lugar, solo necesitan una víctima propiciatoria que crea que en ellas están seguras y por consiguiente que no pueden temer nada. En tercer lugar, por algún motivo,
La sociedad tiende a considerar que esas niñas lo que merecen más que castigo es atención. Y yo creo que ellas mismas en su intimidad pueden sentir que la sociedad será tolerante. Y esas tres cosas vamos a ver cómo se juntan en estos diferentes casos. Perfecto, comenzamos con nuestro particular ranking que nos ha puesto en la carne de gallina, porque eran casos que no conocíamos hasta hace un tiempo. Maribel sería la primera protagonista, esa cara de la que yo les hablaba, y que vean qué expresión tiene. Esta niña pasó una infancia ya de por sí muy difícil. El padre era un delincuente habitual, la madre era una prostituta. Desde pequeña llevaron a cabo vejaciones, maltratos con ella, hasta el punto, por ejemplo, de que la propia madre se la llevaba a ejecutar algunos de sus servicios con clientes pederastas. Entonces, lógicamente, la niña, con ese caldo de cultivo, empezó ya a delinquir desde muy temprana edad. Pronto maltrató animales, pegó palizas a niños, pero fue un poquito más allá. En mayo del 68, jugando, mata a un vecino suyo, a Martin Brown, y la policía se piensa que se trata de un accidente. Pese a que esta niña, Maribel, deja una nota en una guardería cercana jactándose de ese crimen que comete. ¿Ella qué edad tenía? Ella tenía 11 años, pero tiempo después, en julio de ese mismo año, secuestra, rapta a otro vecino suyo, a Brian Howie, también 3 años, muy pequeña edad, y de repente a este niño también acaba matándole. Le acaba ahogando, le golpea primero, luego acaba ahogándole, pero no tiene bastante con eso, sino que se lleva 2 trofeos. Con unas tijeras le corta unos mechones del cabello, le corta los genitales y acaba firmando esa macabra obra con una M, su primera inicial, con un cuchillo, se lo graba en el abdomen del niño y acaba firmando esa obra, como te comentaba. 1968, Maribel, una asesina de 11 años, análisis. Bueno, pues es un caso muy interesante porque es la primera vez en la historia de la criminología que una niña tan pequeña tiene un diagnóstico de psicopatía. En los informes forenses del juicio aparece claramente este diagnóstico psicopatía. E ilustra muy bien, como ha comentado Gerardo, ilustra muy bien hasta qué punto una infancia brutal puede realmente deshumanizar a una persona. No solamente fue objeto de malos tratos, no solamente su padre era un delincuente, sino por lo que parece su madre manifestaba muchas veces que esa niña le sobraba y que se sentiría muy feliz si realmente muriera. Claro, imagínate entonces que en una niña con una cierta vulnerabilidad a escaparse a través de la fantasía, el paso siguiente podría ser imaginar cómo son de verdad las personas que pueden ser felices, cosa que ella no podía sentir ni imaginar. De pronto descubre que la mayor parte de los niños de su alrededor ríen, se abrazan con sus padres, pasan junto a las vacaciones. En su casa lo único que tenía era una especie de lupanar. Por eso, tal y como figura en su diario, cuando explica lo que siente a la hora de matar, en un momento determinado escribe: siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que fueran más débiles que yo, que no se pudieran defender. Necesito saber cómo sienten. Y en este sentido es muy importante comprobar el hecho de que esa necesidad de saber cómo sentían los demás, cosa que ella no podía sentir, lo llevaba hasta el extremo de que cuando no se sabía que era ella, se acercaba a la familia de las víctimas y les preguntaba: ¿estáis muy tristes? ¿Estáis sintiendo mucho la pérdida de vuestros hijos? ¿Cómo os sentís? 11 años, doble crimen. Seguimos con nuestro ranking, que como yo decía es absolutamente inconcebible, ¿no? Inconcebible sería la palabra. Nevada Tan, que tiene el añadido de ser mucho más reciente y convertirse incluso en un icono para muchos en Internet. Así es. Está una niña japonesa, esto ocurrió en 2004 en un instituto en Sasebo, en Japón. Esta niña era una niña normal, muy buena alumna, buena deportista, buena hija, buena compañera, pero de repente empieza a absorber información de Internet, empieza a ver contenidos manga, contenidos violentos, contenidos gore, tanto en películas como en descargas, empieza a chatear y se empieza a aislar, empieza a desarrollar un extraño síndrome como de aislamiento que le... Como estas personas que no salen de su casa y que están todo el día... en su habitación, prácticamente recluida todo el día, y esta niña empieza a jactarse de esa violencia, empieza a admirar películas como Battle Royale, que es una película de culto japonesa, en la que una clase de niños son llevados a una isla desierta y en esa isla solo puede quedar uno y se matan unos a otros. No quería seguir siendo una perdedora. Había una compañera en clase que le llevaba molestando unos meses, unas semanas. Una niña que antes se llevaba bien con ella, pero que en los últimos tiempos era un problema y decide acabar con él. En el recreo se la lleva a una clase al lado de la suya, la venda los ojos y con un cúter la corta el cuello y la raja los brazos.
Nevada Tan sale completamente manchada de sangre y le dice a la profesora, sé que he hecho algo malo. Bueno, ¿y qué análisis tenemos aquí de una niña que mata con esa sangre fría y que encima mucha gente le jalea por la red? Llega un punto donde la frontera de lo real y de lo imaginado ya no es importante. Se confunde. Se confunde, pero lo que es, no solamente desde el punto de vista de que esa persona puede creer que lo que va a hacer no tiene una realidad brutal como va a ser el asesinato, sino incluso desde el punto de vista de cuál es la moralidad que está relacionado con eso. Es decir, si yo puedo matar en Internet, ¿por qué no puedo matar en la realidad? Hay una confusión también que afecta a la decisión moral del asunto. ¿Y cómo es posible, Vicente, que otra gente a posteriori utilice las fotos de esta muchacha ensangrentada con lo de Nevada como eso, como un emblema, como algo moderno, interesante? Bueno, yo creo que esto es el culto por lo snob y por lo perverso, que tú sabes muy bien que caracteriza muchas de las modas de estos tiempos, ¿no? Internet esto lo propaga además a la velocidad de la pólvora, tú sabes. Pero desde luego refleja una sociedad muy enferma, ¿no? Correcto, tú sabes las camisetas de Charles Manson y de otros asesinos en serie, etcétera, ¿no? Entonces ella de manera involuntaria se convierte en un icono. Pero piensa, sin embargo, en lo que ha comentado Gerardo. La niña dice, creo que he hecho algo mal. Esto es diferente de Maribel. Maribel escribe, siento placer al matar. Es la diferencia. Esta chica difícilmente puede ser calificada de psicópata. Confusa, obsesionada, de una manera negligente. Los padres debieron de cuidar todo ese tiempo que pasaba en Internet, y luego el resultado de, en un ataque de ira, una falta de contención, como tú tienes las fronteras limitadas entre lo que es real y lo que no lo es, y entre aquello que se puede hacer dentro de la red y lo que no se puede hacer en la realidad, entonces surge este hecho. Seguimos con nuestro listado. Brenda Spencer, nombres que ponemos ahí y que son un pequeño gran tabú dentro de la criminología, porque desde luego muchas veces hablar de esto no es amable, pero estos casos existen y nos muestran facetas, yo creo que deficientes, de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos. Brenda Spencer. Es una niña que ya está trastornada, tiene algún problema, siempre sueña con cosas violentas, y de repente en las Navidades de 1979 el padre le regala un rifle. Entonces, lógicamente, Vaya regalo también. Esas paranoias, esos sueños que ella tiene, los lleva a cabo unas semanas después. El 29 de enero de 1979, esta niña sube a la habitación, abre la ventana y apunta contra la puerta de un instituto de educación primaria que hay enfrente de su casa. Todo lo que se mueve prácticamente lo dispara, jactándose además de la buena puntería que tiene. Imágenes que tenemos, Gerardo, de los casos reales de las víctimas de esta muchacha. Eso es, de las víctimas. Total, acaba matando al director del colegio, a un guardia de seguridad, hiere a 8 niños de gravedad y hiere a un policía. 2 personas muertas, 9 heridos y un caos. Este es el caso más diferente, Iker, de todos los que vamos a ver aquí esta noche, porque este es el caso del sniper, ¿verdad? Del tirador solitario. Este es el caso más... siempre está asociado a lo masculino. Correcto. Pero efectivamente el prototipo de su personalidad coincide mucho con los casos que hemos visto de la Universidad de Virginia, el caso Columbine, estos que han ocurrido en Finlandia. Es decir, se trata de personas muy aisladas, personas consideradas ellas mismas tratadas injustamente, personas que guardan mucho resentimiento, que no han establecido un grupo de amistades con los cuales identificarse, que por consiguiente sustituyen lo que es el trato propio de la adolescencia, ¿verdad? Pues la curiosidad, el aprendizaje, el compañerismo, todo aquello que rodea una vida sana, lo sustituye por la rumiación, por fantasías cada vez más, ¿verdad?, más góticas, cada vez más vinculadas con la muerte. Algo parecido en el aspecto de conexión con lo gore, a lo de Nevada Tan, pero 20 años antes prácticamente. Sí, y con una diferencia, y es que ella, en este caso Brenda Spencer, actúa de una manera absolutamente premeditada. Nadie la ha irritado, nadie, desde el punto de vista de esas víctimas en particular. La han irritado cientos de personas quizá en su percepción, rechazándola en fraternidades universitarias o no queriendo salir con ella o no juntándose para determinadas cosas. Mientras que en el caso de la niña japonesa hay una respuesta a una situación de conflicto que se había provocado a través de Internet, donde ambas, víctima y asesina, se habían insultado y de alguna manera ella entonces estaba en una situación de una gran alteración emocional. Pero como ha comentado Gerardo, ella no, ella simplemente una mañana se levanta y dice, bueno, ¿yo por qué tengo que seguir aguantando todo esto? Si esto es un atajo de... ¿verdad?, de gente sin valor, y esto es un asco, ¿y qué es lo que me impide hacer esto? Estoy harto de todo. Y entonces coge el rifle y efectivamente la única respuesta es algo que en realidad ya lo escribió hace mucho tiempo El extranjero de Camus, cuando decía, ¿por qué mató a esa persona? Dice, me molestaba el sol, dando a entender qué sentido tiene la vida y por qué tengo yo que respetar las normas. Yo lo que quiero es actuar de acuerdo con mi sentimiento que en ese momento me exige y no quiero saber nada más.
Pauline Parker y Juliette Hulme. 1954, una amistad muy especial, parece que no llegaron a ser amantes, pero sí tenían una amistad muy especial, empezaron a crear un universo alrededor de ellas, con ensoñaciones, pensando que podían ir en unos años a conocer a artistas, a famosos, visitar países, y ven que la principal amenaza para que eso se produzca son los padres, así que deciden eliminar a la madre de Pauline. La llevan a una zona boscosa, apartada de toda la ciudad, en la que previamente habían escondido un medio ladrillo escondido en una media. Cuando están caminando con la madre, cogen ese ladrillo y la empiezan a golpear con crudeza hasta que la matan. Regresan al pueblo y comentan que ha sufrido un accidente. La policía, cuando va, hace el levantamiento de cadáver, investiga y encuentra el arma homicida. Lógicamente, Se ha hecho hasta una película, parece. sí, o... las niñas son detenidas y son condenadas a 5 años. Y cuando salen, tienen que hacer la promesa de que no se van a volver a ver nunca. Esa promesa la llevan a cabo. Las niñas tienen caminos muy diferentes. Una de ellas, ya nos comentará Vicente, un camino tremendamente sorprendente porque cambia radicalmente su existencia, y Peter Jackson, el famoso director, lleva a la pantalla esta historia llamándola Criaturas Celestiales en 1994, con un éxito atroz y con Kate Winslet protagonizando la película en el papel de una de las niñas. Ella se convierte en una escritora de prestigio, una de ellas. Exacto. ¿Qué es lo que sucede luego? Son condenadas a pesar de que los abogados de las dos niñas presentan un diagnóstico de enfermedad mental, lo que ellos llaman una folie à deux. Una folie à deux significa que se ha producido una especie de delirio paranoico combinado en el que una alimentaba a la otra. Juliette se fue apoyada por su madre, que ya se había casado con el que fuera su amante y había provocado la ruptura del matrimonio. Se fue a Estados Unidos, ahí trabajó en diferentes ámbitos, entró en la iglesia mormona y finalmente, a partir de los años 80, se estableció en Escocia. A partir de 1979, la gente, sobre todo de Estados Unidos, empezó a conocerla. Y a partir de los años 80 y sobre todo a partir de los años 90, Iker, ya la conoce todo el mundo, porque es la famosa y muy considerada dentro del mundo, ¿verdad?, de la escritura de ficción y en concreto policíaca, autora de bestsellers, Anne Perry, autora de más de 30 ejemplares y que ha vendido más de 5 millones de libros. Luego creo que esto puede dar una imagen final un poco esperanzadora, ¿verdad? Detrás de ese crimen tan tremendo hay dos vidas que posteriormente se condujeron por el camino correcto. Pauline se dedicó a trabajar en una librería, se convirtió al catolicismo. Y bueno, ya hemos visto a Anne Perry, que nos esconde y dice, sí, yo maté a esa mujer. Si lo podéis entender, me encantaría que compartierais conmigo ese punto de vista, pero no tenéis que perdonarme, porque yo misma nunca me he podido perdonar por aquello que hice. Bueno, la última historia, de criminal a bestseller, algo tan sorprendente como la misma vida. Como siempre, gracias, Gerardo. Gracias a ti, Iker. Y como siempre, Vicente Garrido, otra lección. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, Iker. En fin, ahí lo tenemos, para que ustedes opinen. Desde luego que con imágenes, y muchas veces vemos que las películas se quedaron hasta cortas, con todo lo que había de fondo. Vámonos ahora con la actualidad. Actualidad palpitante, lo van a comprobar. Permítanme que les dé paso a la siguiente noticia, la primera de la semana, con una breve anécdota, porque además lo vivimos los dos. Hace 10 años nos embarcamos en el llamado Proyecto Kraken con el Museo de Ciencias Naturales y por vez primera en nuestro país se colocaban cámaras a alta profundidad y se veían peces larguísimos pasar por delante, peces abisales. Nos preguntamos en aquel entonces, ¿qué habrá por ahí abajo? Bueno, pues vean estas ahora, vean estas imágenes de actualidad que yo creo que son impresionantes. La serpiente marina, pues sí, nunca mejor dicho, existe. Pues sí, existe y ha sido captada por un vehículo submarino y teledirigido por científicos de la Universidad de Luisiana que, fíjense, han captado este pez sable de 17 metros. 17 metros. Este pez de cuerpo muy alargado y sin escamas ha sido localizado en aguas del Golfo de México. Este animal es un predador muy voraz y se caracteriza por ser nocturno y por su aleta dorsal, que se extiende a lo largo del cuerpo. Tiene una boca grande provista de dientes fuertes y desiguales. Suele medir de 80 a 150 centímetros, pero nunca hasta el momento se había podido filmar un ejemplar gigante como el que ven en las imágenes. O sea, 17 metros de largo, calculen por favor. Dientes imponentes y muy voraz. En los grabados antiguos aparecen serpientes marinas.
quizás se referían a esto. Vamos a otro lugar de misterio antiguo, Stonehenge. Nuevos estudios en torno a este lugar arqueológico revelan lo que hasta ahora era una leyenda, que estuvo rodeado de un gran seto. Según los arqueólogos, hace 4.000 años el monumento prehistórico más famoso del mundo estaba rodeado por 2 cercos circulares plantados junto a bancos concéntricos. El estudio se ha llevado a cabo gracias a una serie de mapas de 1919 y creen que los setos podrían haber servido como pantallas para mantener aún más en secreto de la multitud las ceremonias llevadas a cabo por la élite que era admitida dentro del círculo de piedra. Al parecer, la fecha en que fueron plantados estos 2 setos concéntricos alrededor del monumento fue la Edad de Bronce. Los especialistas además especulan con la posibilidad de que los setos podrían haber sido refugio de los vigilantes del poder de las piedras. Además, así evitaban su impía mirada. El círculo de piedras de los druidas, que sigue arrojando sorpresas. Y qué curioso el cambio de vida que viene a continuación. Una historia de novela. Una mujer que perteneció a una secta satánica y ahora se ha convertido en una religiosa. Se trata de Micaela, una mujer que desde hace 12 años es religiosa en la comunidad Nuovi Horizonti. Abandonada por su madre cuando era un bebé, fue ingresada en un orfanato donde la maltrataban. Logró convertirse en una reputada cocinera y conoció a un chico con el que iba a casarse, pero a 4 días de la boda, este falleció. Buscó ayuda en una psicoterapeuta que resultó ser la sacerdotisa de una de las sectas satánicas más importantes de Italia. En 1996, cuando se encontraban realizando un ritual, la pidieron que asesinara a Chiara, una monja que había fundado una comunidad religiosa. Micaela fue hasta Roma dispuesta a clavar el cuchillo en el cuerpo de la monja, pero al ser recibida con un abrazo, todo cambió para ella. Desde entonces, y tras ser sometida a varios exorcismos, Micaela se ha convertido en una hermana de esta comunidad. Como ven, otra historia de película, ¿eh? Guión, lo que pasa que es auténtico y real. Vamos con Mundo Insólito. La primera noticia insólita nos lleva hasta Gales, un castillo encantado, el de Girich. Y allí ha aparecido una joven fantasmal. El fotógrafo que realizó esta imagen decía que allí no había absolutamente nada. Incluso afirmaba que en el primer piso, donde ha salido esta joven espectral, no había ni siquiera suelo, con lo cual era imposible que se tratara de una persona. Según los especialistas del Reino Unido, es uno de los castillos más encantados de toda Gran Bretaña. Ahí tienen esa imagen fantasmal. Y hablando de chicas, fíjense en esta. Se llama Louise, tiene 15 años y sufre un extraño síndrome, el Kleine-Levin. Es como una bella durmiente, pero en la realidad. Los médicos dicen que puede estar 2 semanas dormida. Los padres están desesperados. Tienen que despertarla cada pocas horas para darle un poco de agua o para que ingiera comida. Además, este síndrome, que es muy raro y casi siempre se da en hombres, hace que cuando se despierta tenga un hambre voraz. La bella durmiente del siglo XXI y de verdad. Y nos vamos hasta Colombia, donde un candidato a gobernador se ha salvado de milagro. Y nunca mejor dicho, llevaba colgado un rosario. Las FARC intentaron secuestrarlo, mataron a 6 personas de su equipo de seguridad y él se salvó de milagro, porque el impacto de una bala le dio precisamente en el rosario que llevaba colgado del cuello. Él dice que la imagen de la Virgen le ha salvado de una muerte segura. Y ahora, para explicar lo que viene en la hemeroteca, una historia maravillosa e inquietante, yo creo de verdad, en pleno corazón de Castilla. Recordemos unas imágenes. Yo creo que son impactantes. Tenían como protagonista a Alberto Vázquez Figueroa, el gran novelista. Quizá la recuerden, en mitad de un lago. Y de pronto sonaba algo. Sonaban unas campanas, pero allí no había campanario. Y él interpretó que tenían que ver con la increíble tragedia vivida en aquel lugar medio siglo antes. La rotura de la presa de Ribadelago. Fue un documento que aquí no hemos podido olvidar. De pronto, unas campanadas ha muerto allí donde no puede haber nada. Recuérdenlo y ahora explicamos más datos allá arriba en la hemeroteca. Y con 22 años te impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos?
La experiencia de Alberto Vázquez Figueroa con las misteriosas campanadas no es ni mucho menos la primera. Vamos a buscar en nuestra hemeroteca, como decíamos, para llegar hasta el año de 1984 y encontrarnos con una historia, con un breve artículo que luego fue muy importante en la literatura de estos temas. En un pueblo de Soria, misteriosas campanadas. Ocurrió a la 1:40, domingo día 1 de abril de ese año del 84. De pronto, en un pequeño pueblo soriano, a 20 kilómetros de la capital, concretamente Sotillo del Rincón, en plena noche, 66 campanadas. ¿Por qué? Carmen. 66 campanadas que no sabían de dónde provenían, porque el campanario estaba inutilizado. Es más, las pesas estaban en el suelo de la casa consistorial, que era donde se encontraba esa gigantesca campana. Pero el reportero va un poco más allá y va hasta el Observatorio Meteorológico de Soria y hasta el Instituto Sismológico de Toledo para comprobar si la noche en que se produjeron esas 66 campanadas había fuertes vientos o incluso algún pequeño movimiento de tierra. Se llegó a pensar, ¿no? Porque es imposible, y es que gran parte del vecindario de Sotillo no escucha nada, pero otros, incluido el alcalde, sí que escuchan y cuentan las 66 campanadas. Pues sí, pero los datos son los que había. Estos dos institutos dicen que había de 10 a 12 kilómetros de aire y que además sería imposible que tocaran las campanas porque el martillo, que pesaba 3 kilos, estaba sujeto. No se había quitado de las cuerdas que tenía. Y también, para que esa campana pudiera tocar, tenía que producirse un sismo de por lo menos 4 grados, cosa que no hubo ni mucho menos esa noche. Pero hay más datos. Incluso había unas llaves que tenían que abrirse, una puerta, una serie de operaciones dentro del campanario. Y es que el alcalde tenía las llaves y nadie había entrado en ese lugar esa noche. Nadie pudo manipular la campana. Como ya decía, las pesas incluso estaban en el suelo. Era imposible que nadie, una sola persona, las hubiera subido. Y entonces ahí entra la hipótesis más tremenda, porque el pueblo empieza a decir que son las campanadas que anuncian el fin del mundo. Ahí se quedó la cosa. La explicación no la pudieron encontrar, Iker. No tenía explicación. 66 campanadas en plena noche. Sotillo del Rincón, Soria. Y este artículo de Benítez, él siguió y siguió y siguió investigando. ¿Y en qué acabó todo esto? Pues en esta portada de un libro que ustedes van a ver. Un libro que se llamó La rebelión de Lucifer, bestseller mundial, vendió cientos de miles de ejemplares. Y todo esto, en el fondo, estaba vertebrado en unas campanadas, en mitad de la noche, en un pequeño pueblo de Soria. Así de fantásticas son algunas historias que recuperamos en la hemeroteca. Y ahora hablamos de otro libro. El autor murió. John Keel pasó toda su vida convencido de que algo nos maneja, que las apariciones, los seres extraños, son en el fondo piezas de un mismo teatro. Pero seguro que si ustedes se acuerdan del nombre de Mothman, no es por este libro que les va a presentar Javier Sierra, sino por la película protagonizada por Richard Gere. Las profecías del Mothman, ¿se acuerdan? Conozcamos la historia real de estas extrañas apariciones en un pequeño pueblo. Apariciones con tragedia. Lo cuenta el hombre de los libros. Pocas cosas dan tanto miedo como sentirse vigilados, ¿no es cierto? Eso es lo que debieron pensar los dos matrimonios que protagonizan la historia de esta noche. Tuvo lugar a las afueras de Point Pleasant, un pequeño pueblo del estado de Virginia, en los Estados Unidos. Y sus protagonistas circulaban a altas horas de la madrugada en sus vehículos cerca de una fábrica abandonada de explosivos. De repente tuvieron que frenar porque dos luces rojas estaban en medio del camino. Eran los ojos de un gigante de unos 2 metros de alzada, piel gris, complexión muy fuerte y dos raras y enormes alas a la espalda. Cuando se abrieron en toda su envergadura, se aterrorizaron. Apretaron el acelerador y entraron a 160 kilómetros por hora en el pueblo buscando refugio. ¿Qué era aquello? Nadie les creyó, pero lo cierto es que en las semanas siguientes otros vecinos de Point Pleasant terminaron tropezándose con aquello. Recibió un nombre, lo llamaron el Mothman, el hombre polilla, y su historia apareció muy pronto reflejada en las páginas de la prensa local. Uno de esos recortes llegó al despacho de John Keel, un investigador de fenómenos extraños de Nueva York. Se desplazó hasta Point Pleasant a recoger los testimonios y se encontró con historias coherentes, llenas de verdad. Pero en medio de aquella investigación ocurrió algo.
un mes exacto después de ese primer encuentro, el 15 de diciembre de 1966, el puente principal del pueblo, que cruza sobre el río Ohio, se desplomó en plena hora punta. 36 vehículos cayeron al río, 44 personas perdieron la vida. La tragedia, creyó Keel y creyeron los vecinos de Point Pleasant, era lo que había venido a anunciar a aquella criatura. Por eso, el libro que publicó en 1975 se llamó Mothman, la última profecía. Y no estaría traducido al español si no hubiera sido porque en el año 2002 Richard Gere protagonizó una película inspirada en esos hechos. Una película, por cierto, también rodeada de maldiciones. Al poco de estrenarse, la esposa del director falleció cuando se hizo público que ella había seguido los pasos de John Keel en esa investigación en el estado de Virginia. Y al poco de estrenarse en la televisión pública norteamericana, otro puente, el que une St. Paul y Minnesota, se hundió también causando víctimas mortales. Todo aquello hacía sonreír al viejo Keel. Antes de morir, en julio del 2009, John Keel contaba una historia muy curiosa. Recibió la llamada de un amigo, un viejo amigo. Se fue con él a comer a un restaurante importante de Nueva York. Compartieron una velada de confidencias y recuerdos. Y cuando regresó a su casa, recibió la llamada de un tercero para anunciarle que ese amigo con el que acababa de compartir mesa llevaba un mes muerto. John Keel se nos fue con una certeza, que él, como los testigos del Mothman, también estaba siendo vigilado. Para hablar de Fassmann es bueno comenzar por el principio de su propia vida. Apenas cuando tenía unos días, el bebé, que entonces era José Mir Rocafort y que pasó a la posteridad con ese nombre, Fassmann, rechazaba la leche de su propia madre. Lo hacía con una increíble fuerza, con furia. Su hermano, sin embargo, evidentemente tomó el pecho y tuvo un final fatal. Ambos niños tenían una alergia diagnosticada a esa lactosa de la sustancia que provenía de su propia madre. Es la primera historia paranormal, extraña, misteriosa, en una vida colmada y trufada de encuentros con lo extraordinario. Fassmann se convirtió en hombre de espectáculo, en mentalista, en persona que llenó los teatros, porque parece ser era la única forma de vehiculizar toda esa fuerza que él tenía. Para muestra bien vale un botón, el poder de su mirada. Se lo he dicho antes, pocas veces una mirada, la expresión de un rostro, ha significado tanto misterio. Y no era una pose, era una historia que llegó a ser realmente un calvario para él. Profetizaba la muerte de amigos, tenía visiones que los demás no podían ni soñar. Esta es la historia de un viejo misterio español. Y también, ¿por qué no decirlo?, un homenaje quizá al último mago auténtico, el profesor Fassmann. Es muy difícil decirlo. Es terrible. Quizá usted se esté atormentando inútilmente. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden ser hipnotizadas. Apenas 3 o 4 de cada 10. Esto es lo primero que debe averiguar. Si usted no es sugestionable, nada debe de temer. ¿Y usted me lo puede decir? Naturalmente. Señor Fassmann, quiero saberlo ahora mismo. Oye ese ruido. Sí. ¿Es agua? Esta mañana se rompió una canilla. ¡Qué lástima! Vuelva cualquier día de estos y averiguaremos si usted puede ser hipnotizada o no. Bueno, buenas tardes. Señor Fassmann, ¿qué pensando? No le dije. Mire, mire, señor Fassmann, se va a mojar. Se está mojando. Señor Fassmann, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Lo vio? Sí. ¿El agua? ¿Qué agua? La que entró por la puerta. Llegó hasta ahí. Yo no vi nada. Pero se lo cubrió usted. ¿A mí? Sí, recién. Entonces, ¿cómo mi traje está seco? Entonces yo... Sí, señora. Pero usted también puede ser hipnotizada.
El ilusionismo o la magia escénica pueden aprenderse con práctica y con algunas aptitudes. Aunque para entrar en el panteón de ilustres de la historia, hay que tener algún ingrediente más. Hay miradas inquietantes que albergan un poder infinito. Más allá del espectáculo y de los trucos, detrás del personaje se esconde un hombre con una biografía apasionante. José Mir Rocafort nació aquí, en este bello rincón del Prepirineo catalán. Es el más ilustre hijo de un pueblo con un curioso nombre, Suerte. Su administración local de lotería es conocida en toda España por sus premios y por su bruja. Cuando aquellos ojos se clavaban en tu mirada, realmente sentías algo, o sea, te impresionaba. No era miedo, pero era una impresión fuerte. Fassmann era un personaje que solo de verlo pues ya se producía como una cierta admiración. Supongo pues que la gente que lo ha conocido piensan igual que yo. Es como una cierta, no sé, entre miedo, admiración. Tenía una mirada, sobre todo la mirada, la expresión de la cara, parecía como si te estuviese leyendo el pensamiento. Es difusa la frontera entre el ilusionismo, la magia y las verdaderas capacidades paranormales. Para comprender a Fassmann, hay que zambullirse en su biografía y su entorno. Atravesando las montañas del Pallars, se adivina entre la niebla el origen de un conocimiento arcano casi extinguido. La magia de los brujos, la medicina natural, los curanderos son tan antiguos como las montañas que lo custodian. Y aquí nació Fassmann, y su secreto se esconde en esta plaza del pueblo. Arriba, en el desván, el pequeño José Mir contemplaba el paisaje a intervalos, absorto en la lectura de dos misteriosos volúmenes que encontró en un baúl. Mi padre encontró un libro o libros sobre hipnosis y que parece que enseñaban a hipnotizar. Y aquello pues como un niño dijo, vaya, a ver si funciona. Y se le ocurrió entrar en una zapatería en la misma plaza y mi padre entró allí y pidió voluntarios para hipnotizar entre los operarios que tenían, que allí hacían zapatos y alpargatas. Y supongo que al principio pues eso no se lo tomarían a broma, pero alguien se dejó. A partir del momento en que alguien se dejó, mi padre empezó a hipnotizarlos todas las tardes. Salía el dueño de la zapatería a hacer sus cosas, mi padre entraba y empezaba a practicar lo que iba leyendo en el librito con los operarios. Aquello causó una auténtica tragedia que destrozó la infancia de mi padre y que destrozó la vida de la familia. En pocos días había depurado la técnica. El inquieto y revoltoso muchacho se divertía hipnotizando a la gente. Como un zorro, algunas tardes se deslizaba con sigilo hasta el corral y dormía a todos los animales. Gallinas y conejos quedaban muertos durante horas. Para una familia de los años 20, perder todo el ganado en invierno era una desgracia. Y los juegos inocentes del pequeño José se transformaron en una maldición para la comunidad. Mi madre, que tenía pocos años menos que él, coincidía ya de críos, estamos hablando en los años 20 del siglo pasado, en la escuela, y dice que cuando se lo encontraba de cara subiendo o bajando la escalera, le hacía mucha impresión y evidentemente aceleraba el paso, y eran críos. José Mir creció con el estigma. Cuando tuvo edad de salir a trabajar a la ciudad, se desprendió de su reputación y se encontró solo en una ciudad chispeante. La Barcelona de entonces era un hervidero de ideas, convulsión social y actividad. En su barrio gótico se esconde una de las tiendas más rocambolescas. Es la más antigua de Europa dedicada a la magia. Abrió en 1881 y por ella han desfilado todos los grandes magos del siglo pasado. Fassmann también estuvo aquí. José Mir se ganaba la vida como barbero en el barrio. Por las tardes acariciaba el sueño de dominar la técnica. Se paseaba por los cafés y conseguía propinas sorprendiendo a la gente. Nadie imaginaba que aquel desgarbado muchacho de ojos penetrantes iba a convertirse en una estrella internacional.
Él tenía su espectáculo de parapsicología, un espectáculo de mentalismo. Él, pues, lo que hacía era unas actuaciones sobre transmisión del pensamiento, unas predicciones, luego con los ojos vendados pues adivinaba algo que habían escrito, algo que estaba sucediendo en el escenario, en el patio de butacas. También encontraba objetos que la gente había escondido y también algunas veces se animaba un poco a predecir el futuro. Tras recorrer una larga senda, entre los árboles se abre paso una casa mágica, construida siguiendo el dictado de viejas proporciones y medidas que le hablan a la imaginación. 8 años tardó el mago en localizar un sitio especial en Sort. Como un zahorí, recorrió las líneas energéticas y erigió una casa de monte, un lugar donde refugiarse del trasiego de una vida que se le había desbocado. En el jardín de casa Fassmann, su efigie observa a todos los que cruzan la cancela. En el recuerdo, sus alumnos le hicieron un homenaje 100 años después de su nacimiento. Para preservar el mito y la memoria, María decidió hacer una biografía ajustada a la realidad. Abrió el baúl de sus actuaciones y descorrió el velo de la memoria. Aquí arriba está todo. Carteles de giras, programas en teatros de medio mundo, hasta un péndulo con su nombre que perdió la cuenta de a cuántos magnetizó. Recuerdo que en el centro de Sora había un poste de gasolinera y que había pues un pobre hombre que le llamábamos Teira, que lo hipnotizaba y le hacía subir al árbol, y que era un tilo, si no recuerdo mal, y comía las hojas del tilo. Eran amigos, pero bueno, era una broma que luego pues la disfrutaba todo el mundo, incluso la misma persona, ¿no? Los pasaportes dan fe del trasiego que le llevó por toda América. Estados Unidos, Caracas, Bogotá, Buenos Aires. Pero no todo fueron buenos momentos. El éxito de Fassmann tuvo un precio muy alto. Ahí empezó a tener problemas. Llegaba a un sitio y ya se encontraba con que a través de su representante le habían contratado una serie de horas para consultas particulares con personalidades del gobierno. Mi padre tuvo que ver, por fuerza, a todos los dictadores latinoamericanos, todos, no faltó uno, en consulta privada. Mi padre recibió en consulta particular desde Humberto de Saboya, en Lisboa, y en América, Perón. Fulgencio Batista en ese momento, que era el que estaba preparando el golpe de Estado para derrocar al presidente. Es decir, que tuvo que hacerle consulta al presidente y al que iba a derrocarle al mismo tiempo. Lo mismo le pasó en Venezuela. En Venezuela hay testimonios, y los tenemos por escrito, de que mi padre le dijo al presidente de la Junta Militar: le van a matar. No solamente le dijo le van a matar, sino que le envió un telegrama. Parece que para reforzarlo. 3 días después le mataban. Y no solamente tuvo que, trató con él, sino que además tuvo que tratar con sus verdugos también. Más allá del ilusionismo, poseía una tormentosa capacidad que le asaltaba a traición en cualquier momento. Él intuía cosas que iban a ocurrir, y dentro de las más llamativas quizás esté la posibilidad de intuir la muerte de una persona, y por lo visto le ocurrió en diversas ocasiones. Lo que él experimentaba era una sensación de malestar. Es realmente curioso. Cuando él tenía esa sensación de malestar era porque una persona cercana a él iba a morir. Para él siempre fue un misterio. Ni siquiera intentó darle una explicación porque no la encontraba. Estaba además convencido de que todos tenemos esa facultad telepática desarrollada a mayor o menor grado, y que además se podía desarrollar ejercitando la mente de una manera determinada para poder desarrollar esa facultad. Le sucedió varias veces, y hay un acontecimiento en su vida que fue tremendo. En una oportunidad él estaba a punto de embarcar en un avión para ir a presentar un espectáculo, y sintió tal malestar que no pudo embarcar.
Ese avión se estrelló. Después de eso hubo gente que le reclamó a Fassmann que si con sus poderes supo, intuyó que iba a haber un accidente, ¿por qué no lo comunicó? Pero realmente la idea es que él no sabía lo que iba a pasar, él simplemente se sintió mal. Generalment aquestes premonicions succeeixen amb persones que hi ha un llaç afectiu entre fills i pares. Jo, per exemple, amb la col·laboració que vaig fer als Estats Units, al Centre d'Investigació de la Thelma Moss, jo vaig veure allí una llista, me la van ensenyar, de més de 500 fenòmens de comunicació telepàtica a les dues últimes guerres mundials. Els tenen allí registrats, doncs en una estadística. Soldats que morien al camp de batalla, al moment de morir, no estaven morts, clínicament estaven morts, però en aquell moment, una màxima concentració, es concentraven amb la seva mare, a Inglaterra o als Estats Units. I la mare, si estava dormint, rebia aquesta onda telepàtica que trenca les barreres del temps y del espai. Fassmann acudió de madrugada a su refugio del monte. Dejó algunas cosas revueltas, otras sobre la mesa, como para ser vistas, y se acostó con un pensamiento recurrente. Solo él sabía que era inminente, que iba a morir. Pienso que Fassmann fue un personaje extraordinario, que fue un hombre adelantado a su época, puesto que el trabajo que realizó hace ya bastantes años es un trabajo que en la actualidad se está utilizando. Hay médicos y psicólogos que trabajan con la hipnosis a diario. La pena es que haya muchos profesionales de la salud, médicos y psicólogos que desconozcan esto. Professor Fassmann, vostè com s'ho explica, si és que s'ho explica? Són coses que no s'expliquen. No sé. Són coses que no s'expliquen gaire. Así era Fassmann. Yo creo que una de las miradas más inquietantes de todos los tiempos. La gente, como han visto, decía que daba miedo. Una mezcla de respeto y temor se apoderaba de aquellos a los que Fassmann miraba. Hay muchas anécdotas. Hemos contado solo unas pocas en este reportaje. Santiago Camacho nos va a contar más. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un extraño don, el de Fassmann, reflejado perfectamente en esos ojos. Bueno, pero es que hubo acontecimientos tan de película como la extraña historia de algunos amigos, ¿no? Pues sí, de hecho la capacidad para predecir la muerte o para presentir los fallecimientos fue algo que le fue persiguiendo a lo largo de su vida. En 1928 parece ser que él se encontraba viviendo en Perpiñán y una buena noche, a eso de las 4 de la mañana, pues de repente le despiertan unos golpetazos en la puerta de su casa y una voz conocida, que era la de su buen amigo Esteban, que le dice, abre, abre. Él distingue perfectamente la voz de su compañero, uno de sus mejores amigos. Uno de sus mejores amigos y, bueno, además se despeja rápidamente porque se alarma. ¿Qué horas son estas? Vamos a abrir la puerta. Abre la puerta, nadie. Bueno, pues así se queda la cosa. Extrañado, dice, pues habrá sido un sueño, yo qué sé, vaya usted a saber. Cierra la puerta, se vuelve a dormir. Y a la mañana siguiente se desayuna con la noticia de que precisamente a esa hora, esa misma noche, su amigo que vivía apenas a 5 kilómetros de su casa ha fallecido de muerte natural. Es un caso que se repite de alguna forma, esos premoniciones de muerte a lo largo de la vida de Fassmann y que, bueno, pues marcan su vida de una forma dramática. Que además para Josemi Rocafort, el mítico Fassmann, esto era una tragedia, ¿eh? Esto era un calvario. No era parte de un elemento que pudiera ser agregado a sus espectáculos. Por eso quizá luego se marchó a la parapsicología, porque intentaba buscar una explicación que quizá nunca encontró, hay que decirlo también. Cosas tan alucinantes como adivinar cuestiones que tienen que ver con el azar de forma extraordinaria, Santi. Sí, de hecho, él mismo no le daba mucha importancia a esos supuestos dones que tenía, ¿no? Tal vez para poner la prueba, en una de sus giras en La Habana, antes de Fidel Castro, pues allí, por ejemplo, había lotería. Había lotería como en cualquier país capitalista, ¿no? Y un periodista le dice, bueno, pues, señor Fassmann, si usted adivina el futuro, dígame el número de la lotería. Y se cuenta que dijo
el primer número que se le vino a la cabeza. Y casi como con desprecio, sí, ¿no? Pasando de la historia un poco tal. Como por seguir la broma de alguna manera. Y va y sale el número. Y curiosamente, el número del que no compra. Cosa que parece ser que prueba que tampoco lo dijo con mucha intención. Y él, de hecho, dice que lo achacó durante toda su vida a la casualidad. Pero es una casualidad entre muchos miles de posibilidades. Ese tipo de casualidades, como hemos visto también en el reportaje, pues se repitió mucho a lo largo de la vida de Fassmann. Incluso algunas personas, como bien ha comentado Santi, estaban en contra del único ilusionista mentalista que parece que rozaba eso de la realidad, de las percepciones extrasensoriales. Y en algunas ocasiones enfrentamientos con personas que le criticaban en vivo, subían al estrado a decir usted es un farsante, con alguna tuvo algún detalle casi dramático, ¿no? Pues sí, porque, por ejemplo, en un teatro en Cataluña en 1948, pues surgió un jovencito de 23 años en aquella época. Escéptico. Escéptico, y que además estaba con su novia y quería impresionarla. Y luego contaremos por qué sabemos todos estos detalles. Y bueno, pues en mitad del acto de hipnotismo y tal, empieza a decir, Tongo, Tongo, esto es un fraude. Fassmann lo mira de arriba abajo con esa mirada casi desdeñosa que tenía, lo invita a subir al escenario y le dice, bueno, usted no cree en todo esto. No, no, esto es todo mentira. Ya, pero usted empieza a sentirse mal, ¿verdad? En ese momento se va callando y dice, se siente muy mal, le duele el estómago. Y ante el asombro de la concurrencia empieza efectivamente a retorcerse de convulsiones. El dolor le pasa a la espalda, misma reacción. Siempre después de la indicación precisa de Fassmann. Efectivamente. Y ahora tiene una intensa fiebre, le sobra toda la ropa. Y este joven tan gallito acaba revolcándose en el suelo en calzoncillos delante de su novia. Y sabemos todos los detalles porque muchos años después, en la página web que tiene la hija de Fassmann y en la que glosa la vida de su padre, pues recoge una carta de este joven ya muy mayor que recuerda cómo el padre de esta señora, como Fassmann, lo puso en su sitio un día que se pasó de listo en un escenario. Un trabajo encomiable, además, el de la hija, de recuperar todo este legado. Nació en un pueblo llamado Sort, y hasta el final de sus días, llenas, además, las últimas jornadas de enigmas, de mensajes encriptados que nadie acaba de comprender, se desenvuelve la existencia, dicen, del mago auténtico que ha habido, porque su facultad era real. Esa historia y leyenda le acompañó siempre. Fassmann, que luego hizo un montón de cursos sobre hipnosis en profundidad, parapsicología, telepatía, y que creía en todo esto. Ese es el misterio de Fassmann. Pero tuvo competidores, Fassmann. Es que es curioso, Santi, comprobar cómo en nuestro país hubo 2, 3 magos que estuvieron también en la delgada línea roja. La gente llegó a creer que tenían facultades paranormales. Y muchos de sus trucos, entre comillas, que ahora Santi va a explicar, siguen sin resolver. Ejemplo, el misterioso doctor Alba. Profesor Alba. Manuel Alba Rojas, o Manuel Alba, porque en realidad el profesor Alba tuvo 2 encarnaciones. Primero fue Manuel Alba padre y luego continuó la saga Manuel Alba hijo. Fue uno de los magos más famosos de su época. De hecho, la saga de los Alba abarca prácticamente desde la década de los 30 hasta la década de los 60. Y la verdad es que eran 2 personajes absolutamente increíbles y de un porte imponente. No hay más que ver los carteles, el hombre que juega con la muerte. Aquello, claro, es que ahora puede parecer ingenuo, pero en la España de los 30, el anuncio de que Alba llegaba a un lugar ponía a la gente en situación de ver algo sobrenatural. Y la gente tiene que darse cuenta además de que estos carteles son obras maestras del diseño gráfico de la época. Los textos que los acompañaban en los diarios son pequeñas obritas cortas de misterio. Y la verdad es que con ese porte distinguido, ese monóculo que llevaban ambos, padre e hijo. De hecho, fíjate que corre por ahí la leyenda apócrifa de que Gómez Adams, el personaje de la familia Adams, está inspirado en el profesor Alba, que fue un personaje muy popular en Estados Unidos. Trucos que nunca se pudieron descubrir del repertorio de Alba y que hacen pensar a mucha gente experta en mentalismo que tenía algún poder. Alba, por ejemplo, hacía unas cosas absolutamente increíbles, como el hecho de
memorizar cantidades ingentes de texto o de datos. De hecho, Consuelo, que es su hija y escribió en 2001 una biografía sobre la vida de su padre, está convencida, y en esa biografía lo glosa así, de que el profesor Alba tenía una cualidad, si no paranormal, al menos una memoria fotográfica prodigiosa. De hecho, uno de sus números más conocidos consistía en que una guía telefónica de Madrid, que ya entonces era de un grosor importante, alguien completamente ajeno al espectáculo, y así incluso lo certifica en este libro su hija, escogía un nombre al azar y el profesor Alba era capaz de decir teléfono y dirección sin ningún tipo de error. Pero si se hacía al revés, es decir, se daba un número de teléfono... No puede ser, Santi, no increíble. puede ser. O sea, era la facultad, si era un truco buenísimo, porque digamos que de la no complicidad era gente a veces hasta célebre, es decir, personas que concurrían al espectáculo y que no eran ganchos, no era gente preparada. Si era un truco, era tan bueno que desde luego es absolutamente difícil. Profesor Alba Hijo, por ejemplo, conducía... Se habló mucho esto de los temas del tráfico del profesor Alba, cuéntanos. Conducía coches con los ojos vendados. Hasta ahí nos podemos imaginar, bueno, vale, pues puede ser, se tenía memorizado el circuito, pero es que podía conducir, como por ejemplo, tengo aquí varios recortes de diarios, por pleno Caracas, sin ir más lejos, en plena hora punta, y obedeciendo al tráfico perfectamente, lógicamente sin colisionar con nadie, frenando en sus semáforos, ese tipo de cosas. Pero es más... esto incluso puede decir, bueno, tenía algún tipo de adminículo o alguien le iba de alguna forma guiando, pero era capaz incluso, y lo demostraba en actos públicos, de parar el tráfico con su voluntad, y de repente, efectivamente, se veía cómo separaban los coches, y la verdad es que tampoco se ha encontrado ninguna explicación. A día de hoy, y mira que hay publicaciones, clubs, foros de magia, ¿hay algunos trucos concretos de Fassmann o de Alba, o no trucos, que siguen ahí, ¿no?, en el limbo de lo inexplicable? Por eso nuestro homenaje. Luego, en el asunto de la hipnosis, que ya sabemos que es ese mundo que, si la medicina acepta por un lado, sigue siendo superstición para otro, sugestión, ahí está, ¿no? Bueno, pues hubo otro hombre, Max, que se convirtió en otra especie de anomalía increíble en el mundo de la hipnosis. Sus demostraciones fueron algo que rayaba lo sobrenatural y fue una celebridad, por desgracia ya olvidada, lo recordamos, Santi. Max, o Juan Elegido Millán, natural de Brihuega, en Guadalajara. Pero profesor Max sonaba muchísimo mejor. Ayer Onofrov, hoy Max. Y esa frase tiene su pizquita de mala leche, porque entre Alba y Max había una rivalidad tremenda. De hecho, los dos eran mentalistas, aunque no lo hemos mencionado, Alba también hipnotizaba y tenía una importancia en este mundo. Y surgió el pique. Automáticamente Max quiso desbancar a Alba. Y se mencionaba a Onofrov porque Onofrov había sido el mentor de Alba. Decía, no, o sea, si él se había sido el número uno, después voy yo. Y el heredero, ¿no? Efectivamente. Y la verdad es que méritos no le faltaban. Si Alba hipnotizaba a una persona o a una audiencia entera, él hacía lo mismo, pero por ejemplo por teléfono. Luego lo perfeccionó de tal manera que lo hizo por radio, es decir, yo hipnotizo en otro país, en otro continente, incluso solo con la fuerza de mi voz y de mi voluntad. Cuando Alba se superaba, él dijo, pues si tú hipnotizas personas, yo hipnotizo animales. Y de hecho, pues fue uno, Fassmann también lo hizo, pero Max fue uno de los primeros también. Hay grabaciones, como hay grabaciones de estos experimentos. Efectivamente. Y conejos, gallinas, prácticamente cualquier animal doméstico caía en un letargo extraño cuando se ponía en sus manos, y luego efectivamente a un chasquido de dedos o a una orden se despertaba sin más. Y la verdad es que Max es un personaje digno de novela, no solamente por esta rivalidad, sino porque él no murió tan rico como Alba, porque buena parte de su dinero, del dinero que ganaba en estas actuaciones, en estas giras, lo invertía en lo que era una pasión para él, que era viajar, pero no viajar como turista, sino hacer verdaderas expediciones a lo más profundo de África. Interesado en el misterio, además, ¿no? En recuperar elementos que tuviesen que ver con el misterio. Desde luego. Además,
es curioso porque él no llevaba grandes parafernalias, él viajaba solo con una maleta. Decía, un hombre y una maleta es el mayor espectáculo del mundo. Y la verdad es que, pero también tenía un afán coleccionista. Y decía, ¿qué puedo coleccionar que pueda llevar en esa maleta que me acompaña a todos sitios? Y entonces descubrió el mundo de las miniaturas. En cada sitio que iba, ya fuera en la lejana África o en una ciudad de cualquier continente, buscaba la miniatura más rara, más extraña, la compraba al precio que fuera y se la llevaba. Hasta el punto de que al final dio para hacer un museo, que está actualmente en Mijas, se llama el Carromato de Max, fue donado. ¿Que sigue todavía? Sigue existiendo y de hecho es una de las, yo creo que junto con los burrotaxis famosos, es una de las cosas más conocidas de Mijas, ¿no? Y allí hay piezas increíbles. Una de ellas tiene una historia que es digna de una novela de exploradores. Porque Max estaba en pleno Congo visitando a la tribu de los Luba, que los jíbaros no son los únicos que reducen cabezas. En África y también en Indonesia, en Sumatra, había esta costumbre o había esta práctica, ¿no? Y parece ser que los Luba les daba por esto. Y pues les hizo una exhibición, hipnotizó a media tribu directamente, y el jefe se quedó tan impresionado que le dijo, si me enseñas el secreto de tu magia, yo te doy lo que quieras. Y le enseñó pues unos rudimentos de hipnosis, pero que parece ser que el jefe se quedó contento porque consiguió hipnotizar a alguno de los hombres de su pueblo. Y lo que consiguió a cambio fue una de esas cabezas reducidas que está ahora en el Carromato de Max. Esa cabeza reducida, lo vimos hace pocos programas, hay muchas cabezas reducidas falsas, hay muchas cabezas reducidas extrañas, pero esta tiene una particularidad, que es una de las pocas cabezas reducidas que hay en el mundo, que es de un hombre blanco. Parece ser que se ha datado más o menos en algo más de un siglo de antigüedad. Parece ser que un desdichado misionero cayó en manos de los Luba, le dieron este tratamiento y al final su cabellera rubia, junto con el resto de la cabeza, fue a dar al Carromato de Max. En fin, una historia maravillosa que en el fondo es confluencia de muchas biografías que, como digo, en este tiempo de internet y de televisión y de universo digital se han olvidado. Pero solo hace falta, ¿verdad, Santi?, darse un pequeño garbeo visual por esos carteles, por la magia que despiden, por la fuerza de las miradas, de las expresiones. Desde luego que nosotros, de haber vivido en esas épocas, hubiéramos disfrutado mucho de estos espectáculos, la parafernalia. Bueno, David Copperfield, ¿no?, pero a la española, con ese interrogante. ¿Realmente algunos de ellos tenían poderes? ¿Qué interés tenía Fassmann al final de su vida en estar atormentado por sus visiones, cuando ya no había ni aplausos ni espectáculos? Habrá que investigar, Santi, en una cosa, que es esos libritos de niño que descubre Fassmann y donde aprende, como si fuera una especie de código solo para iniciados, estas cosas, ¿eh? La verdad es que sí. Habría que seguir investigando. Claro que sí. Gracias por el repaso, Santi. A ti. Se nos quedan atrás Fu Manchu, El demonio amarillo, Julie San. Tendrán su programa, cómo no. Santi, gracias. Vamos ahora con otras historias que tienen que ver con imágenes tan hipnóticas como las de la mirada de Fassmann. Es probable. Véanlas. A veces la auténtica magia no reside en el ser humano, sino en la madre naturaleza. Ejemplo gráfico. Ahí va, hay dos. Nos vamos hasta el interior de unas cuevas. La cueva de Ikaburu, en Urdaizubi, en Navarra. Nos enviaba esta fotografía Luis Carlos Trayero y Marián García. Vemos cómo han tomado diversas imágenes, pero en una de ellas nos encontramos con lo que podía ser una máscara. Sí, sí. Sabemos que en estas cuevas, ¿verdad?, y este equipo que ha estado 8 meses bajo tierra grabando en muchas de las cuevas, que a veces la luz y las sombras e incluso la roca nos da sensación como de que hay rostros. Se parece como un anciano, ¿no?, de frente despejada y... Mira la boca, qué expresión. A ver. Un mentón muy afilado. Pongo un poquito más grande porque vamos a ver hasta las facciones. Perfectamente. Lo que pasa es que parece muy naturalista, ¿no?, para lo que eran las obras de aquellos hombres prehistóricos. Pero desde luego el efecto es... Nuestros espectadores... La piedra del brujo, vamos. Nos decían, bruja endemoniada. Hacían referencia a la gran nariz de las brujas, a esa barbilla prominente, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Se ve hasta el oído casi. Un anciano o una bruja
de esas que aparecen en los cuentos. La verdad es que es una curiosidad de la naturaleza, pero sí que nuestros televidentes se vayan fijando por los recovecos, porque a veces, como nos pasó a nosotros, nos encontramos con máscaras inéditas en algunas cuevas. Sí, sí. Tal vez esta sea una de ellas. Muchas están por catalogar. Vamos con otro objeto de esta Gaia o Madre Tierra. Nos vamos hasta Rumanía, pero antes recordarles las vías de contacto donde nos pueden enviar las fotografías, los vídeos, las psicofonías, muy importante, que desean que analicemos. cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y viajamos, Iker, a Rumanía, donde también la naturaleza, o tal vez no, nos ha dado una curiosa estampa. Nos la enviaba Marc Gil Pascual. Y fíjate, es un árbol que en principio parece no tener hojas, un árbol normal, un tronco, ¿no? Árbol tétrico, ¿eh? Pero nos tenemos que ir fijando. La pregunta es por qué todo está perfectamente verde menos él. Si ampliamos la imagen, dos manos. Nos damos cuenta, no solo dos, tiene varias manos. 1, 2, 3, es buenísimo 4, 5, ahí está. Muchas manos en un árbol. A lo mejor nuestros televidentes se acuerdan. La famosa película Poltergeist, ¿no? La escena del árbol que entraba en la habitación del niño. Sí. Pues bueno, casi. Cárpatos, Transilvania. Sí, menudo lugar. Pues fíjate, si ustedes han estado por allí y pueden darle algún sentido a esta imagen, a este árbol, a lo mejor... después. Claro, a lo mejor tiene algún sentido, a lo mejor estas manos están realizadas por el hombre. Y hablando de Poltergeist, murió la vidente, la que hacía de vidente en esa película. Por cierto, la naturaleza en ocasiones nos da estos guiños. ¿Querrá decirnos algo? Bueno, pues de ese mensaje les quiero hablar. Y es que pienso que es obligatorio, casi, hablar de naturaleza cuando se va a cumplir una efeméride que nos indicará que hace 30 años que ésta perdió a una de sus voces, a uno de los grandes defensores, quizá al mejor divulgador que ha habido sobre lo que ocurre en la madre tierra y con sus especies en nuestro país. Evidentemente me refiero a que en escasos días se cumplirá el 30 aniversario de la desaparición, de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, tantas veces mencionado en este programa y con tanta devoción. Pero eso de la muerte es muy relativo, porque sigue más vivo que nunca, y a eso me quería referir. Se vuelve a remitir su célebre serie El hombre y la tierra, considerada la producción televisiva de mayor calidad, según los propios televidentes, y es increíble porque han pasado 36 años de sus primeros rodajes y sigue siendo perfectamente vigente. Díganme si eso no es un misterio. En la tele tan rápida, tan dinámica, tan de hoy en día, con tanta competencia, que algo rodado con la lentitud, la pausa y la magia de hace 36 años se mantenga vivo y, como digo, perfectamente útil para el espectador, para aprender y para ser formado como persona. Hay muchos misterios en torno a las últimas horas de Félix y quizá un día se los podamos contar. Pero todo eso tiene que ver con una vida excepcional, quizá tan hipnótica y extraña como la del propio Fassmann. Gente que con su voz, con su mirada, con su lenguaje nos abrió un mundo nuevo. Gente que 30 años después de desaparecer físicamente está más viva que nunca. Ojalá a nosotros, cuando nos toque nuestro momento, alguien nos recuerde tiempo después de nuestras emisiones. Sería la mejor señal, la señal de que algo hemos hecho bien y que quizá alguna pequeña puerta en el alma de muchos amigos también hayamos abierto con ilusión y con la sensación de querer mostrar mundos nuevos. Hasta que eso ocurra, yo les espero aquí, en 7 días, en la nave del misterio, con nuevos temas. Gracias por su apoyo, como siempre.